Con los más prestigiosos periodistas: Navarro, Carpineta, Murano, Zayat, Lijalad, Boto, Lantos, Genú, Alonso, Siveira, Martín, Solari Arena y Arredondo. El pase del que habla todo el país. Ahora En El Destape. Todo indica que en el día de hoy el Congreso no va a rechazar el veto de Milei a una ley que servía para que los jubilados recuperaran un poquito de todo lo que le sacaron. El ajuste constante va dejando a una parte de la sociedad en una situación desesperante. Y lamentablemente lo que se ve por delante no es mejor, porque el presidente el domingo va a presentar el presupuesto, un presupuesto basado en paguemos la deuda y con lo que nos sobra nos ocupamos del resto. Hoy que ocurre esto con los jubilados, me parece que está bueno contextualizarlo, es decir, ver la temática en su conjunto. Los jubilados perdieron poder adquisitivo fuerte, perdieron contra la inflación y están en un nivel históricamente muy bajo, similar al que estuvieron en los 90. Pero además a esos mismos jubilados le quitaron el 100% en medicamentos que para ellos son imprescindibles, en algunos casos para mantenerse con vida y en otros para tener bienestar, porque si vos no te dan una pastilla para el dolor, que sacaron algunas de ellas, bueno, es feo vivir con dolor, ¿sí? No es nada más que sobrevivir, sino vivir lo mejor posible. Pero además, esos mismos jubilados tenían una tarifa social que les permitía pagar los servicios con sus magras jubilaciones. Me refiero a luz, al gas, al agua. Ahora, como en parte del aumento, la parte fija de la tarifa se hizo muy relevante, las tarifas que tienen que pagar esos jubilados con magros ingresos y con una suba en lo que tienen que gastar en medicamentos, también tienen que pagar mucho más de gas, de electricidad, de agua. En el caso de los que tienen una garrafa, se duplicó y hasta se triplicó el precio de la garrafa según a donde la compres, porque Milei eliminó el precio máximo que tenían. Y si uno le suma todas estas cosas, las ve en su conjunto y mira para adelante, y en 2 semanas se dieron 2 anuncios que son muy mala noticia para todos en general y para los jubilados en particular. Una, que a pesar de que están pagando esas tarifas, que subieron mucho más que lo que me subieron la tarifa a mí. Si lo ves en porcentaje, al jubilado le subieron mucho más las tarifas que lo que me subieron a mí. Bueno, además de eso le van a cortar la luz. O sea, el gobierno ya anunció que a pesar de los tarifazos, va a haber muchos cortes de luz este verano. Y por estos días nos enteramos también de que la epidemia de dengue va a ser mucho más fuerte que la que conocimos el año pasado. El gobierno no gastó, ni siquiera hizo una campaña para avisarle que se tienen que vacunar para no gastar en pauta, no gastan vacunas. Es decir, el jubilado se va a encontrar, cuando llegue el verano, con que no puede comprar medicamentos, no puede pagar las tarifas, o si las paga, no puede comer, y además le van a cortar la luz. Y además corre peligro de vida, porque las personas que tienen más de 60, 65 años, esas enfermedades son muy peligrosas. Y además corre peligro de vida por el dengue. Y todo tiene que ver con el abandono del Estado. Con el abandono del Estado. Este abandono del Estado nos perjudica a todos, o a casi todos, pero mucho más a los jubilados. En ese contexto hay hoy un montón de diputados que están dispuestos a levantar la mano en contra de los jubilados. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo va? Y un párrafo aparte para los radicales que presentaron el proyecto. Ellos presentaron el proyecto y ahora van a votar contra su propio proyecto, ¿no? Sí, el miembro informante va a votar en contra del proyecto que informó. Un papelado. El miembro informante es el que defiende el proyecto, que lo presenta al resto de los diputados para sostenerlo. Bueno,
Ayer nosotros, bueno, creo que todos hemos conversado con distintos dirigentes radicales, diputados. Hay un estado de ebullición ahí que habrá que ver cómo deriva. No tanto en la línea interna, porque eso al final del camino, con una elección por delante, quizás se suture, pero las acusaciones vienen siendo muy graves. Ayer hablando con nosotros al mediodía, Dania Tabela, que es una diputada radical, sugirió que los diputados estaban obrando de esta manera porque se les vence el mandato y están viendo su futuro individual, quizá dentro de un armado libertario, pensando en el próximo proceso electoral. Le pregunté si también podía haber efectividades conducentes, diría Irigoyen, ¿no? Si había algún tipo de otro tipo de estímulo, y dijo, no creo que coimas. Ella usó la palabra coimas, pero es algo que se viene mencionando. Sí. No creo que coimas, pero no es menos grave, dijo, porque en definitiva lo que está buscando es un puesto, no una representación, ni de ideas, ni de proyectos. Es un puesto personal, un salario, asesores, choferes, o sea, claro, el uso de la política para beneficio personal. Y es una acusación de una diputada radical sobre otros diputados radicales, claro, gente con la que comparten bloque. Claro. Bueno, yo creo que la sociedad está mirando esa circunstancia de modificación de comportamientos por proyectos personales. Y a un gobierno que se aprovecha de eso y que sabe, o por lo menos que está aprendiendo a hacerlo de manera bastante salvaje, por claro, cierto, ¿no? Y juega muy en contra de toda esta idea, o sea... sí, el gobierno es casta, está claro. Bueno, tiene comportamiento de Milei le dijo a toda la sociedad, miren, estos tipos son casta, qué sé yo, y se comportan como tal. Y la manera más salvaje, no todos. Comprando diputados, ni más ni menos, claro, digamos, el término de la compra. Lo bueno es que la UCR está ahí para... recordarnos o para hacernos ver a quienes creíamos o quienes a veces tenemos la tendencia a creer que el peronismo está en un declive del cual le va a ser muy difícil recuperarse. Siempre está ahí la UCR para salvar las papas y decir no. Peores somos nosotros. Yo ya estoy, el fondo del pozo estoy yo. Pero la caída en términos de reputación de los dos principales espacios políticos de la Argentina explica la emergencia de Milei, digamos. Milei emerge como una alternativa a los dos espacios tradicionales. Igual hay una diferencia de grado entre las cuestiones que todos los días entendemos reprochables respecto del peronismo, estos problemas de liderazgo, estas cuestiones de idas y vueltas respecto de algunos ítems, en comparación con el radicalismo ya es de una dimensión totalmente distinta. Es decir, el radicalismo directamente de impulsar un proyecto, de apoyarlo, sí, de informarlo en el Congreso, de votarlo. Bases, ¿no? Criticando la ley base y después acompañando. Esto de presentar un proyecto vos y después votar en contra de tu proyecto. Probablemente sea una versión superadora. Es una versión superadora. Ahí se va a notar una doble victoria. Porque por un lado va a estar el resultado de la votación, que si no hay una sorpresa mayúscula, va a confirmar su decreto y por lo tanto su fórmula jubilatoria. Pero por otro lado, la actuación de los diputados radicales va a darle razón a su discurso. Le va a confirmar el relato. Le va a confirmar el relato. Con lo cual es doble la tragedia. Y las comparaciones son tremendas. En un rato, si querés, Roberto, traje. ¿Qué decían los diputados que hoy van a votar para confirmar el veto? Hace 3 meses, cuando esto se trataba en la Cámara de Diputados, e incluso uno de ellos, que la semana pasada en una entrevista le preguntaron y dijo, no, yo voté a favor de la ley, no veo por qué debería cambiar mi voto. Ahora nosotros tampoco vemos. Ahora lo vio. Vamos ahora, pero iba a hacer un comentario que me surge. O sea, Milei con nada, con 2 cuatros y una sota, va y logra éxitos en el Congreso. Y durante los 4 años del peronismo se decía, no lo mando porque no me da la relación de fuerzas. No me da la relación de fuerzas. Porque como venimos diciendo, la relación de fuerza de este gobierno son no los está padres, dado. Chicos, la relación de fuerzas son los padres. Bueno, está el poder económico. Claro, la relación de fuerza de este incorporamos gobierno este sujeto social, económico y político, eso. Ahí es donde... Pero se construye el gorilismo, así como los radicales se desviven por pegarse a Milei, se desviven también por despegarse del peronismo, digamos. No es simétrico. Pero es lo que estamos diciendo en los últimos días. ¿Qué ve la dirigencia política? ¿Dónde está el apoyo de la calle? Y me parece que lo que vimos de los radicales, hubo radicales ayer que el único argumento que dieron público fue tuvimos un error de cálculo. Para que vos puedas salir a decir eso
varias veces, porque hubo un diputado que lo repitió varias veces, frente a periodistas que inclusive te miraban raro, es que vos tenés que tener la convicción de que esto no va a tener un costo. No va a tener consecuencias. Entonces me parece que la lectura Sí, que tenemos que hacer de todo esto claro. es que la dirigencia política está viendo que en este momento el apoyo lo tiene el gobierno. Y por eso también vimos algunos peronistas que en su momento con la ley de bases se dieron vuelta y ahora el radicalismo, parte del radicalismo lo hace de manera tan El grosera. factor que dice Alfredo no es menor, ¿no? Porque vos fijate que cuando fueron con algo que jode a los empresarios, como es lo de la CIDE, que los empresarios no quieren que la CIDE sea fuerte y los espíe a ellos de vuelta, ahí votaron en contra del gobierno. Ahora, Entonces, el voto se parece mucho a lo que piensa el establishment. Yo me pregunto una cosa. Perdón, y a lo que acompañan las encuestas, me parece también. Puede en este ser. caso. Y Puede ser. que una cosa está financiada con la otra, Bueno. digamos. Las encuestas que son a posteriori. Pedís encuestas que te den la justificación y después usar las encuestas para justificarte. Pero yo pondría en cuestionamiento esto. Lo que Están dice. mostrando que no están a favor de castigar a los jubilados. No, por eso. Bueno, Iban a votar en contra. Y bueno, pero ¿por qué? Porque justamente es lo que decía Adrián, la imagen y la imagen de Milei de cara a lo que va a ser el año electoral del año que viene sigue siendo alta y sigue sosteniéndose en un momento de que además ningún analista lo puede terminar de explicar. Y me parece que en un momento donde justamente se está discutiendo, la UCR está perdiendo identidad, cómo se va a presentar el año que viene, ¿van a poder sostener Pregunto, ¿hay lobby una lista propia? de las grandes empresas Sí, sobre claro. los diputados y senadores? Sí, claro. ¿Los conocemos? Sí, claro, obvio. Pero no, públicamente. A los Se lobistas. No, ¿quién lo hace? No. ¿Piensan que están haciendo lobby para fortalecer a Milei? No. Sí, están haciendo Están haciendo lobby. lobby para defender sus propios intereses. Y bueno, ¿y cómo se defienden los propios intereses? Hoy con En el- Milei, mañana con otro. Pero hoy, estamos hablando Ah, hoy, bueno, sí. Nico. Entonces, están interviniendo, pero lo que pasa es que es un sujeto político oculto, y además es ignorado. Esto solamente lo incorporo, ¿no? Todo lo que están diciendo no es que esto lo anula. No es menor. No, es no, menor. más vale. Hay que No es menor. incorporarlo en el análisis Sí. porque nadie lo incorpora Igual en es el un punto análisis. hasta cierto punto, Galperín. Y no lo incorpora- invitando a la sede de Mercado Pero Libre. ese no es, a- ese es un empresario expuesto. Hay lobistas Ah, que eso van sí. y le dicen, lo mejor es que vos votes a favor, lo mejor es apoyar a Milei, Claro. Bueno, a vos te financian la... Ahora, démosle una vuelta. Sí, Démosle una sí, vuelta. con todos los gobiernos de derecha. Démosle una ¿Cómo vuelta pasó? más a Y al eso. revés, cuando, Con uno pasado también pasó mucho, cuando sí. pasaba con lo otro, le decían, no le votes a Alberto, no le votes a Cristina. Esto es lo que hace. Démosle una vuelta más a eso, porque los empresarios también suelen suicidarse en Argentina. Ah, bueno, eso sí. Y yo creo que una cosa es que vos le bajes a los jubilados, digamos todo, Macri le bajó y Alberto también le bajó. Con el cambio de fórmula, los dos con el cambio de fórmula Después tengo unos numeritos, comieron. vamos a comparar. Sí. Ahora, el veto ya te genera un costo mayor. Digo, queda demasiado expuesto Milei. Entonces me parece que si los empresarios están haciendo ese lobby, que yo estoy de acuerdo con vos, por ahí se están pasando un pueblo, ¿no? Bueno, ahí respecto de lo que decía Nico, yo me permito ponerlo como un interrogante. Nico decía, bueno, también Milei tiene una doble victoria porque expone el comportamiento de casta. Claro, a ver, Milei también se está abrazando este comportamiento de casta, del cual él se supone que era el principal adalid en contra, es decir, el principal contendiente del comportamiento de casta. La pregunta que yo me hago es, ¿qué beneficio, más allá del inmediato que es sostener el veto, le puede redundar a Milei hacerlo a caballo de un comportamiento de casta, probablemente el más representativo de todos, si esto termina acrecentando el mal humor social? La verdad es que lo que estamos viendo es que los ajustes a los jubilados no han redundado en líneas generales en beneficio de votos, en beneficio de respaldo popular. Todos, digamos, amén de haber millones de beneficiarios del sistema, millones de perceptores de haberes, hay muchos más millones de personas que conviven con jubilados, Claro. a los que tienen que asistir permanentemente. Así Entonces, esta idea de me llevo un triunfo, pírrico, no, pero me llevo un triunfo legislativo asociándome al peor comportamiento de casta, yo no estoy tan seguro de que sea porque puro beneficio ahí está para la Milei. falta de política, ¿no? Los empresarios Es que no son buenos políticos y este gobierno menos. Porque pasarte en el ajuste Claro. y mantener los mercados, decir, che, lo logré, ¿vieron que lo logré? ¿Vieron que no tuve una corrida, qué sé yo, lo logré? Pero si vos te pasás en lo político, si vos haces un desastre social, digo, De la Rúa cayó con inflación -1.
Es otra variable que hay que tener en cuenta siempre. El gobierno puede tener un verano muy complicado, con la gente sin un peso, con cortes de luz y el dengue. Entonces generan un clima social que puede ser tan peligroso como una Y corrida. de la Rúa empezó a romperse con la quita, el recorte del 13% De los 13% de los jubilados. Y yo quiero medir, y ahí lo miro a Alfredo, si lo que en aquel momento fue el principio del fin de la alianza por un recorte del 13% de haberes en una economía sin inflación, ¿cuánto representa esta ausencia de ajuste en una economía con el nivel inflacionario que tiene la Argentina? Porque la verdad, todos estábamos conmovidos, le sacaron el 13% a los pobres jubilados. Bueno, ¿cuánto le sacaron ahora en lo que va del año? Bueno, como mínimo ese 8, ¿no? Sí, sí. Y pensá que además el bono está congelado, con lo cual 70.000 pesos. Todos los días pierde ese bono. Sí. Y Bueno, sumémosle perdió la el cláusula 100. de déficit cero que Malo. Milei ahora está anunciando para el presupuesto del año que viene y que es exactamente lo mismo que intentó Cavallo en julio del 2001, digamos, que implica más ajuste hacia futuro. Implica que van a seguir bajándole a los jubilados, a los trabajadores. Claro. Pasemos lo que querías mostrar vos, Nico. Dale. Tenemos para hacer un poco de archivo, porque hace 3 meses nada más, decíamos, se votó en la Cámara de Diputados el mismo proyecto de ley que hoy va a volver a discutirse para ver si se insiste o si se acepta el veto presidencial. Y como decíamos, no solamente hay un grupo de diputados radicales, hoy veremos si 5, si 7, si 8, si 10, que votaron a favor en ese momento y van a votar en contra, sino que argumentaron a favor en ese momento y hoy van a votar en contra. Uno de ellos, como comentábamos ayer y recordaba Adrián hace un rato, era el miembro informante del radicalismo sobre esta ley. Es decir, que durante la discusión en comisiones y durante el tratamiento en el recinto, llevaba la voz cantante defendiendo las virtudes de esta ley. Y tanto es así, es el diputado Lisandro Nieri, que si vos entras hoy a su perfil, o ayer, quizás ya lo borró, a su perfil de Twitter y buscás para atrás, están subidos los videos de cuando decía lo buena que era la ley de jubilaciones, como por ejemplo este que podemos repasar a continuación. Comparto absolutamente la necesidad de trabajar en el gasto, de trabajar en todo gasto ineficiente. Tenemos una caída, una disminución del gasto real del 30%, bueno, algo menos, en el primer cuatrimestre del 28,5%. 10 puntos, o sea, una tercera parte de ese costo se explica por jubilaciones, ¿no? Entonces, en ese gasto probablemente en exceso entendemos que ahí sí hay un margen para situaciones humanitarias prácticamente por los niveles de que son las jubilaciones hoy, puedan tener una recomposición. Insisto y cierro con esto, llegamos, sí, presidente, ya completo, siempre en nuestro criterio estuvo la razonabilidad, la responsabilidad fiscal de la propuesta. Eso primó y eso hizo que lleguemos a la mejor propuesta posible dentro de una propuesta realizable. Gracias, presidente. Bueno, está claro que los números estaban bien hechos, que lo consideraban fiscalmente responsable, pero no solo eso, sino que consideraban una cuestión humanitaria aumentar el nivel de las jubilaciones, con lo cual, tomando sus propias palabras, diputado Nieri, podemos decir que lo que van a hacer hoy es inhumano. ¿No es cierto? Pensá que además de ese 8%, el proyecto sumaba a la fórmula los ingresos de los trabajadores, el RIP. Una ¿no? recomposición cada 6 meses para Ahí poder... ahí hay un cambio fundamental, porque vos, así como está hoy, solamente evoluciona con la inflación. No todo, el bono no. Con lo cual, los jubilados o congelan directamente y nunca van a recuperar lo que perdieron, o pierden, porque si el bono congelado en 70.000 pesos, todos los meses significa menos. Ese cambio es más importante todavía que el 8% a lo largo de los años. Así es. Están condenando a quedarse en ese lugar. Y él parece que hace un mes lo entendía así. Lo entendía perfecto en junio. Esto fue el 4 de junio. Otro que lo entendía perfecto es el diputado tucumano Campero, que ayer contamos fue el que se encargó de ir a golpear los despachos de sus compañeros para buscar voto por voto. Diputado que responde a Patricia Bullrich y que al igual que Nieri estuvo en la Casa Rosada sacándose una foto el día de ayer. Es el tape número 3. Escuchemos qué es lo que decía hace 3 meses el diputado Campero, que hoy encabezó la junta de votos para sostener el veto del gobierno. Instamos al gobierno a que acerque una mejor fórmula como la que nosotros estamos hoy proponiendo con nuestro bloque del 0,5 del PBI. Y solamente para dar un dato, si el Poder Judicial pagase ganancias, implica el 0,16 del PBI.
Me parece que la motosierra tiene que ir a la casta, a los que se benefician del Estado argentino, a los que cobran sobresueldo, y no a nuestros jubilados. Por eso, desde nuestro bloque acompaño el proyecto de nuestro bloque, felicito a la presidenta Gabriela Blouren de Koning, que hizo un gran trabajo, como lo dijeron preopinantes, miembros de este Parlamento. Así que, como digo, honrar a nuestros jubilados es una obligación moral que tenemos en este recinto. Muchas gracias. Bueno, obligación moral que evidentemente caducó en estos 90 días porque Campero fue el primero que salió ayer a la mañana a confirmar que iba a haber un grupo de diputados radicales. Operación que fue armada junto con la foto en la Rosada por el gobierno para no tener suspenso hoy. El gobierno sabían que hasta último momento iba a haber presiones de los dos lados y que este era un voto muy sensible. Entonces, para garantizarse que los que se habían comprometido a apoyarlos no sacaran los pies del plato a último momento, es que armaron esa operación con la fotito y demás. ¿El comunicado de la UCR o todo el grupo de ética o el Tribunal de Ética sirve para algo? Habrá para que ver. ¿O no? Los pueden llegar a expulsar. A Cobos en su momento lo expulsaron, después lo llamaron y lo hicieron candidato. ¿Y ¿no? le sirve al jefe de bloque expulsar a 5 o 6? No sé si el jefe de bloque va a seguir siendo jefe de bloque la semana que viene, después de lo que pase hoy. Es una de las cuestiones que están en duda, la continuidad de Loredo. Rodrigo Loredo se desmarcó de esta idea y dijo, bueno, vamos. Sí. Ahora, a mí hay algo que me llamó mucho la atención. Yo le escuché la entrevista de ayer, y hay algo que es fantástico, que al menos en 4 oportunidades, probablemente haya habido más, el diputado Campero dice, pero yo quiero que todos sepan que yo esto lo dije en mi bloque, yo avisé que estaba apoyando el proyecto, pero que si el gobierno lo vetaba, iba a estar acompañando el veto, como si una comunicación informal adentro de su bloque lo exculpara de cometer la atrocidad. Bueno, que además no lo podemos chequear, ¿no? No, por supuesto, pero digo, lo que dijo, no. Si vas a hacer una cosa así, no hagas un discurso hablando de obligación moral. Claro. Porque el tipo en la entrevista asumía que era más importante la comunicación interna que le había... Supuestamente, si lo hizo, vaya uno a saber, anda a comprobarlo, pero que le hizo a sus compañeros, que el discurso que dio ante el Congreso de la Nación y ante la población argentina. Tengo 2 materiales más para concluir este repaso. En el primero volvemos a remitirnos al 4 de junio de este año, cuando esto tuvo una aprobación con un número muy importante en diputados, y Martín Arjol, otro de los diputados que estuvo ayer en la Casa Rosada y hoy va a cambiar el sentido de su voto, publicaba un tuit celebrando el triunfo de ese proyecto de ley. Logramos en Diputados UCR la ley para recomponer las jubilaciones, dice Arjol, un haber mínimo en base a la canasta básica, bueno, todos los punteos. Es una propuesta sensata y responsable fiscalmente que se podría cubrir eliminando privilegios, lo dice nuevamente. Critica al kirchnerismo, porque obviamente es parte del discurso, y este es el paso correcto para nuestros jubilados. No dice que es algo táctico, no se ataja. Claro. Bueno, Arjol, en el caso anterior tuvieron 90 días para cambiar de idea, ¿no? Vimos a Campero, Sí. Arjol, la semana pasada dio una nota donde le preguntaban por esto, y él decía que si volvía al Congreso esto... Él iba a sostener el apoyo a la ley porque no veía ningún motivo para cambiar el criterio. Peor que el resto. La semana pasada decía esto, Arjol. Vos sos diputado nacional, ¿no? Diputado nacional, sí. ¿Qué vas a votar con el veto jubilados? Mirá, yo he acompañado la modificación, en realidad la formulación del nuevo sistema de actualización jubilatoria, y no encuentro en un veto total la posibilidad de no ratificar la posición que tuvo al principio de la necesidad de una nueva fórmula jubilatoria. O sea, vos irías a una sesión a votar en contra del veto. Totalmente, si he acompañado ese proyecto. Es coherente con lo que hiciste. ¿Cuál sería el fundamento? ¿Cuál sería el fundamento? Claro. Pero además es un tema que lo hemos hablado en la primera ley. ¿Cuál sería el fundamento? Disculpa, ¿de dónde hay que poner un disclaimer abajo. Es misionero. Abajo de las exposiciones de los radicales hay que poner un disclaimer, ¿no? Una aclaración que es: diputado radical no califica lo que diga respecto de su accionar posterior, ¿no? Bueno, la verdad es que... Pero no son muy conocidos, ¿no? No, son diputados que tienen un perfil más bajo. Algunos entraron recientemente a la Cámara.
pero no te excusa. No, pero No, este es uno me de los que resultan vence todos nuevos. mandato. Hay algo interesante. Los que vencen mandatos son los más interesados en quedar bien con el gobierno, que es un poco lo que planteaba ayer la diputada Tabela. Son los que están viendo la perspectiva de un horizonte electoral. Pero cercano. Los que están de oferta. Hay radicales Están de oferta, que sectores de negocian oferta. ser candidatos de Milei la próxima vez. Así es, claro. Irse del radicalismo y ser candidatos Hoy de Milei. podrían poner una latita arriba del escritorio, ¿no? Como se hace con los autos Pero ¿sabés cuando... por qué? Claro. Sí, Con Cuando lo lo cual, querés por ejemplo, vender. para el discurso libertario, que te expulsen del radicalismo va a ser visto como una cucarda. No importa, porque van a Para el año asumir que viene. después y pondrán de vuelta la latita sobre la banca y vendrá otro postor. Por eso yo quería retomar lo que decía Alfredo, me parece muy interesante, pero con un matiz. Es cierto que el establishment, los empresarios operan, hacen lobby, esto es desde siempre. El problema es que para bailar el tango se necesitan dos, para untar la tostada necesitas manteca y viceversa. Entonces, hay una tentación cada vez más amplia y expansiva de los legisladores a verse seducidos por la propuesta del sector concentrado, de los operadores empresarios. Ese es el problema, porque a ellos los elegimos nosotros Ahora- para hacer lo contrario. ¿Cuánto mina, Hay cuánto un mina problema. la confianza en el sistema? Esto, ¿no? Ese es el Pues asunto. nosotros estamos viviendo con un poder judicial aberrante desde 2008. Después del levantamiento del campo, el poder judicial empezó con el lawfare. Buena parte del periodismo también, por lo menos el que está a la noche en la tele y algunos grandes medios. Después llegamos a una instancia en que el Ejecutivo termina eligiendo a un tipo como este porque la gente está disconforme con todo el resto y ahora se está ensuciando el Legislativo. Y la verdad es que ese es el pacto democrático. O sea, todos confiamos en este sistema y el sistema existe en tanto y en cuanto todos confiemos en él. Cuando miramos para todos lados los distintos estamentos de la República y lo vemos que está todo podrido, no estoy hablando de todos los diputados, todos los senadores, pero sí cada vez hay más olor a podrido. Bueno, cuando uno dice, oye, ¿cómo llegan los gobiernos autoritarios? Bueno, así, ¿no? Roberto. Che, voy a leer un poco a la gente, así participa también la gente del chat. Mónica Diezler, docentes y no docentes de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, marchamos con los jubilados. Gabriela Estradela, lamentablemente con el precio del combustible y de los pasajes, los del interior se nos hace imposible ir a las grandes ciudades a las marchas. Nos aislaron. Mirá qué mensaje este. Iván, los diputados de Unión por la Patria hoy deben mostrar los videos de los radicales defendiendo enérgicamente el aumento de los jubilados. Tan solo unos días atrás hay que exponerlos y meter presión. Bueno, lo estamos haciendo acá. Sí. Se more, hoy se marcha. Emanuel Moreno, el radicalismo no representa a nadie, solo a sus propios intereses. Julio Freddy y los radicales son impresentables. Gustavo Vázquez, 3 meses pasaron desde que lo votó diputado. ¿Cuántos jubilados sufrieron de más en este tiempo y para esto? Y Ricardo, no solo un 4 y una sota, miles y miles de carpetas tienen atado a las políticas. Si no tienen miedo a las carpetas, las compran. Y hay una encuesta que hicimos, ¿qué opinás de la marcha de hoy? Contanos en el chat. El dato más relevante, me parece, el 32% temo por una represión brutal. Porque van generando temor. Cada represión Sí. Pero claro. va sedimentando el camino de decir, no, yo... Porque ponele, no sé, si va tu hijo, tu hija, y ya hay un momento que vos empezás, en vez de decirle, como y algo hemos le dicho, decís. todos llevamos a nuestros hijos, ahora a nuestra nieta, el 24 de marzo a la plaza, ¿no? A las manifestaciones, qué sé yo. Hay un momento en que capaz se da vuelta y en vez de decirle que vaya, le decís que no vaya. Y eso buscan ellos. Ayer los operadores mediáticos de Bullrich decían que ya sabían que iba a haber incidentes y que se preparaban los milicos con un operativo especial porque ya sabían ellos por trabajos de inteligencia que los camioneros iban a hacer despelote. Che, ¿podemos volver a aclarar que la inteligencia interna está prohibida? Y que solamente... Porque si no estamos naturalizando que se hace inteligencia para cualquier cosa en la Argentina. Claro. Y que se destina el recurso del Estado para cosas que no corresponden. Ahora, uno de los oyentes te decía, una oyente te decía el tema de que no puede... Que quedaron aislados, que no pueden participar de marchas en grandes ciudades por el precio de los colectivos. Ojo que esto va a ser mucho peor en poco tiempo. Se desregula el... Bueno, Sturzenegger está preparando un proyecto de desregulación del sistema de transporte de media y larga distancia que permitirá, en principio, desregular el precio, pero después algunas de las condiciones... bueno, por ejemplo, le van a permitir ir a 130 kilómetros por hora como un auto. Eso es un disparate. Y a eso combinarle con las rutas que no van a tener mantenimiento. Claro, Perdón, es un disparate. volviendo al tema. La mejor, ya no metáfora, el mejor ejemplo de un gobierno que te pone en riesgo es
lo del PAMI, restándole medicamentos a personas que lo necesitan más que en toda su vida, porque están justamente en una situación en general de mayor necesidad de medicamentos, y liberar criterios de seguridad para el transporte de pasajeros. O sea, ¿Puedo hacer una pregunta para la cual no tengo respuesta, pero aprovecho que estoy en una mesa destacada? ¿Al gobierno le sirve encarar una represión salvaje, como todo indica que podría llegar a promover esta tarde, con un escenario parlamentario claramente favorable? Digamos, donde se apresta a tener un triunfo parlamentario importante, para el cual trabajaron, para el cual el propio Milei le puso el cuerpo. En 2 oportunidades se sentó con diputados, le debe haber dado un asco a Milei sentarse con diputados. Y lo hizo en 2, no en una, sino en 2 oportunidades, y en una tercera mandó a su hermana para blindar un resultado parlamentario. ¿Le conviene al Yo gobierno? creo que ellos consideran un activo, consideran que a la sociedad le parece bien que reprima a quien estén cortando la calle. El manual político no establece en todo caso que los triunfos o las buenas noticias, entre comillas, hay que ir dosificándolas y no darlas todas juntas, porque todos los manuales, si para el gobierno es una buena noticia el triunfo parlamentario y es una buena señal para su electorado fajar a los jubilados, cosa que yo realmente no creo, porque me parece que... Es que no están hablando de los jubilados, están diciendo que son... el relato de ellos va a ser, como no se van a perder adentro... Es que yo voy a otro punto. Hay un escenario que no es riesgoso, que es el trámite parlamentario. El gobierno lo tiene virtualmente resuelto, ¿sí? Estamos hablando de un escenario ya bastante encaminado. El otro es un escenario incierto, es decir, encarar una represión salvaje, a diferencia de los 2 miércoles precedentes, donde fajaba básicamente a jubilados y el miércoles pasado a unos pocos adherentes, acá se enfrenta concretamente a la posibilidad de fajar a jubilados, que estén rodeados de gremios, etcétera, etcétera, con todas las posibilidades concretas de que esto tenga un desenlace sangriento. Juan, perdón que lo diga así. A mí me es exactamente lo que ustedes te van a decir. Ahora vos fijate que el gobierno de la ciudad está tratando de no ir de manera conjunta con las fuerzas que maneja Patricia Bullrich, porque dice, seguro en algún momento va a haber un muerto, porque esta mina es una desbocada, y Milei la deja hacer porque es un desbocado y porque es un activo para él, Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich es la mitad del PRO, la otra mitad la tiene Macri. Con los radicales. Exactamente. Ese es un dato político muy relevante. Empoderarla a ella, que en la ciudad de Buenos Aires da votos, reprimir a Moyano, da votos. Y a ella dirá que lo quiere hacer y lo hace. La acentúa a ella, no a dos. Quiero ir a los datos, de los jubilados con Alfredo. Dale. Vamos a los números de los jubilados. Estuvieron hablando del tema político. Los jubilados, para que quede claro, es la principal variable de ajuste de la economía de Milei. Lo dicen todos los números. 30-35% del ajuste cae sobre los jubilados. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que está diciendo, lo que dijo Expert? Vamos a escucharlo. Cuando vemos la fórmula de movilidad, el financiamiento de las universidades, muchachos, sáquense la careta y díganme que quieren destruir la columna vertebral del déficit cero. Y vamos a la fórmula jubilatoria. Las jubilaciones ya están creciendo respecto de diciembre como consecuencia del decreto 274 de Milei. José Luis, ¿no había otro lugar donde ajustar que no tiene que ser sobre los viejos, sobre los jubilados que cobran la misma? ¿Cuánto es? 230 más el 70. Pongámoslo, no es cierto lo que está diciendo, Romina. No se está ajustando sobre los... Contra el mes de diciembre, pero de ninguna manera el gobierno Milei está haciendo ajustes sobre los viejos, o ajustes sobre los trabajadores, o ajustes sobre los beneficiarios del plan. Bueno, Expert claramente está mintiendo y vamos a verlo con datos objetivos, datos duros. La placa 2, vayamos a la placa 2, que ahora lo paso a detallar. Como pueden ver ahí, desde diciembre del 2023 a julio del 2024, el haber mínimo, considerando los bonos, bajó un 5%. Si vos vas... En el anualizado está ahí se me va el número ahí. Un 10,6%. Un 10,6%. Si vas a diciembre, ¿me ayudás? Diciembre del 19, o sea, al final del gobierno de Macri, un 32,3%. Bueno, si uno ve este punto, y ahí en el 17 es cuando se viene después la reforma previsional, el gran golpe vino con Macri. Ese es ahí donde
viene el gran golpe con Macri. Durante el gobierno de Alberto no pudo mejorar, no pudo salir de ese gran golpe. Y lo que vino es un nuevo golpe con Milei. Esto es en el haber mínimo. Entonces vos agarrás y decís, pero, y todos preguntan, pero sí dice que bajó solamente el 5%, ¿no? ¿Por qué? Reafirmo y lo dicen todos, el 30%, 30 a 35% está la caída, el ajuste del sistema previsional. Bueno, porque es el 60% del gasto, claro. 5 por 6, 30. Claro. No, pero porque después vos tenés en los otros jubilados. Acá estamos hablando de los que tienen el bono. Claro. Y entonces vamos a... Vos decís que es la masa de ingresos de los jubilados. Claro, la masa de la variación del poder adquisitivo del tramo medio sin bonos. La placa número 3. Claro, le fue mucho peor a los jubilados que están por arriba de la mínima, claro, en realidad, porque para los jubilados de la mínima los salvaguarda un poco el bono, aunque todos los meses pierde poder adquisitivo. Por eso, o sea, todos están perdiendo. Ahora, mirá lo que es este número. Desde 2017 perdió el 51%. Sí, desde la sanción de la reforma de Macri hasta acá perdieron la mitad. Esto es lo cuando vos mencionabas y decías que los jubilados nunca estuvieron peor que como en la década del 90, es por estos números. Claro. Y entonces, en los socios, Macri, Milei, son los que castigaron a los jubilados, pero de una forma fenomenal. Y recordemos que para Mauricio Macri y su gente, es un activo la reforma previsional y es una prédica permanente, pese a que nos tiraron 14 toneladas de piedra, cosa que es un disparate, pero para ellos es un activo esa reforma previsional, ¿eh? Pero ahora avancemos. Digamos, estos son los números. Números objetivos, datos duros. Esto, digamos, todo lo que diga Milei, Esper, vinculado con esto, es que ese 9 es respecto a diciembre, no a noviembre. Sí, con respecto a diciembre. Vos podés decir noviembre. Y porque entonces, con la inflación de diciembre tenés más pérdida todavía. Pero, ¿no, Alfredo? ¿Está bien lo que digo? Ahí lo que pasa que es diciembre cuando vos estás cobrando. Claro, es antes de la devaluación. Antes de la devaluación. Antes de la devaluación. Antes de la devaluación. Ok. Bueno, avancemos, decir, bueno, esto es los números duros. Pero hay salarios indirectos para los jubilados. Por ejemplo, lo que vos mencionabas, con el tema del PAMI, de los medicamentos, lo del transporte. O sea que el castigo sobre el presupuesto de las familias de los jubilados es mayor. Pero acá viene otro datito que a mí me parece que es importante para reflejar. Siempre lo comparamos con el índice de precio al consumidor. Sí. Y que esa canasta que mide el INDEC, que ya lo hablamos en otra oportunidad, está desactualizado para todos. Hay una canasta específica de los jubilados y que no es claramente el 4% ni el 5%, es más elevada, porque tiene el componente de medicamentos. Y cuando vos ves el componente de medicamentos, solamente para concentrarme en este rubro, siempre está por encima del promedio. Claro. O sea que cuando analizamos, y yo analizo esto, tenés que pensar que es sobre el índice de precios al consumidor general y no sobre la canasta específica de los jubilados. O sea que la situación todavía es más dramática. Y es difícil de mensurar, pero claramente es mucho mayor. Es mayor. O sea, pierden contra el índice de precio general, mucho más contra el índice de precio específico de los jubilados. Tienen caídas sobre los salarios indirectos. Y por último, vamos a escuchar otra de las mentiras para tratar de entender, vinculado con lo que es el discurso que busca el consenso, de Milei vinculado con el poder adquisitivo de los jubilados y el dólar. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero la Argentina en dólares está cara también. Bueno, pero digamos, estamos avanzando, eso es relativo, porque... Perdón, tengo una consulta técnica. Decir que algo aumentó su poder adquisitivo en dólares, ¿no es una contradicción? ¿O me dice el poder adquisitivo o lo me dice en dólares? Son dos formas distintas de medir algo. Pero además, es la confusión. ¿En qué gastan en dólares? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el dato representativo de si la jubilación aumentó en dólares?
si no gasta en dólares. Lo que está claro que compra menos leche que antes, menos carne que antes. Entonces, lo que podés decir es que, tenés atraso cambiario, podés llegar a decir, mira, pero te das cuenta que no tiene ninguna. Bueno, pero esta es la forma que va construyendo, si querés, con Esper, con Milei, vinculado con el análisis de lo que pasa con los jubilados. Lo cierto, y esto es lo que por ahí es una simplemente expresión de deseo, creo, y por eso que los jubilados se dan cuenta que no les alcanza la plata. Yo creo que sí. ¿Por qué no vamos? Vos estás justamente con los medicamentos. Con el tema de medicamentos, claro, porque para mí es una de las agresiones más crueles del gobierno de Javier Milei haber quitado del acceso a medicamentos que forman parte de la canasta esencial de los jubilados, que son afiliados del PAMI, ¿no? A ver, breve historia de esto que pasó, que está pasando. En el año 2020 el gobierno de entonces lanzó el plan Vivir Mejor. El plan Vivir Mejor contemplaba la cobertura de 6 medicamentos por mes para los jubilados afiliados del PAMI, estamos hablando. Esa canasta incluía 3.000 remedios que se desprendían de 167 monodrogas. En junio de este año el gobierno recortó 11 y en agosto recortó otras 34. De los 160. De los 160, de las 167 monodrogas. Es decir, recortó el 35% exactamente, más o menos. Exactamente, 35% de las monodrogas. ¿Con qué explicación? Con que no tiene presupuesto. Y que no le puede pedir al Tesoro, porque el Tesoro está haciendo un plan de déficit cero, entonces se tiene que administrar con sus propios recursos. Los afiliados del PAMI, no financian a la manera de una prepaga con una cuota mensual de su propio bolsillo la obra social. Lo hace el Estado. Y en general el Estado cubre con parte del dinero que destina al sistema previsional la subvención del PAMI. Explico esto porque daría la sensación que el PAMI quiere ser administrado como una obra social o como una prepaga, cuando los recursos provienen del Estado, porque es el Estado el que administra los recursos, si se quiere, aportados por los trabajadores activos y aparte por recursos del Tesoro General, porque ya hace tiempo que los jubilados, las jubilaciones no se pagan solo con el aporte de los trabajadores activos. No solo en Argentina. Claro. O sea que esto de que el Tesoro no puede pagarle al PAMI lo que el PAMI requiere para ser operativo es algo bastante exótico, propio de un gobierno, por ser buenos, exótico. Pero con un alto grado de crueldad. Vamos a escuchar a Rubén Sajem. Nosotros hablamos con él ayer, perdón por el autobombo, pero fue muy claro. Es el presidente del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, que traza la descripción del estado de cosas a hoy. Porque esto, fíjense la velocidad de la mutación. De junio a agosto se eliminaron 35% de los medicamentos disponibles. Bueno, así estamos hoy, según Rubén Sajem, el titular del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Mientras conversamos. Estamos todos mareados porque el PAMI no informa clara, no emite comunicados y nosotros nos enteramos que un medicamento perdió la gratuidad o que un jubilado, por su condición particular, no puede acceder a medicamentos gratuitos cuando el jubilado viene a la farmacia, ¿sí? En concreto había alrededor de 170 medicamentos en el año 2023 y quedaron alrededor de 100 principios activos que corresponden a mucho más medicamentos porque cada uno de esos principios activos tiene muchas formas farmacéuticas, cantidad de comprimidos, gotas, inyectables, etcétera. O sea que se han perdido muchos y acá, como digo, el problema es que aumentaron mucho los medicamentos, el gobierno nacional permitió a los laboratorios aumentar los medicamentos, el PAMI tiene que pagar más caro los medicamentos y no puede. ¿Y qué hace? Descarga ese problema en los jubilados y en las farmacias que son hoy los afectados. Bueno, la clave está en el final de la respuesta. El gobierno arrancó su gestión desregulando el precio de los medicamentos. Y eso otra cosa que casi no existe en el mundo. Claro, hasta los países más liberales tienen control de precios sobre los medicamentos. ¿Pero por qué? Porque es un... Pero porque yo siempre cuando él hizo el mayor ajuste de la historia, porque no te preguntás por qué no lo hicieron antes. Porque la política, cuando gobierna un político, tiene en cuenta que no puede hacer esas cosas. ¿Y por qué no las puede Porque hacer? Estamos viendo las consecuencias ahora. Desreguló el precio de los medicamentos
la propia obra social que tiene que administrar el Estado no está en condiciones con sus recursos de afrontar el costo de medicamento. Entonces, ¿qué está haciendo? Le dice a las farmacias, bueno, con la cuenta corriente que tienen con las droguerías, administren ustedes los recursos y yo voy viendo si junto la guita y les pago. El problema es que se acumularon 15.000 millones de deuda. Casualmente desde julio. Porque no les paga, exactamente. Entonces, como el PAMI no les paga a las farmacias están perdiendo su cuenta corriente con las droguerías. Las droguerías no le quieren seguir fiando, por decirlo de alguna manera. No es eso, pero digo, para decirlo de manera sencilla, a las farmacias. Consecuencia de esto, 9 de cada 10 jubilados que estaban recibiendo algún medicamento gratuito, 9 de cada 10 jubilados estaban recibiendo algún medicamento gratuito, es decir, con cobertura del 100% del PAMI, ya no lo hacen. Y además se han extremado los requisitos. ¿9 de cada 10 perdieron algún medicamento? Claro, 9 de cada 10 estaban recibiendo algún medicamento gratuito. ¿Sí? Sí, okay. Ya no es esa cantidad de jubilados los que reciben algún medicamento gratuito, sino mucho menos. Se está implementando un sistema de declaración jurada que lo vuelve aún mucho más restrictivo, el acceso a algunos medicamentos con cobertura del 100, que cada vez son menos, además. Y termino con esto. Para un tratamiento, con algunos ejemplos, hipertensivo, el descuento que perdieron puede equivaler entre 50 y 170.000 pesos. ¿Ves? La jubilación mínima es de 230. Claro. O sea, entre 50 y 170.000 pesos es un medicamento. Claro. Que puede equivaler a la canasta de un jubilado. No, pero si los precios son yo tomo un medicamento que lo pago 50.000 pesos por mes. Que el antihipertensivo es lo casi que diferencia de uso entre que tengas que ir a la guardia y no tengas que ir a la guardia. Sí, pero ¿qué ibas a decir, Alfredo? No, que quiero dar un contexto para poder entender, porque ahí mencionaste el tema. ¿Cómo puede gobierno ser tan cruel? ¿No? Vos te agarrás, porque esto en no tan cruel, Macri hacía más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuando no está en gobierno, lo que digo es, ¿cómo es que genera ese consenso para avanzar sobre un sector tan vulnerable? Y cuando no están gobernando, vos fíjate cuál es el argumento principal. Que, bueno, gran parte del gasto es sistema previsional, el sistema de seguridad. El segundo es, bueno, hay un esquema de moratoria que implicó que se incrementó mucho los gastos. O sea, hay que ajustar ahí. Digamos, el consenso de los economistas, analistas, medios, del Estado, dice, hay que ajustar ahí. Bueno, después O sea, que hay un consenso para que lo haga. Es para que lo haga previo. Después, cuando ven las consecuencias, dice, ay, no, es demasiado. Pero, escúchame, vos fíjate que el tema de la moratoria, vos fíjate el avance, dice, no, eso fue terrible, por eso Macri creó la PUAM, ¿no? O sea, una peor jubilación mínima de segunda categoría. Y acá también los economistas del establishment y el establishment dice hay que ajustar a los jubilados, porque lo traduzco, porque ellos dicen el gasto en seguridad social, porque eso es un factor de inflación. Esto es. ¿Por qué? Porque tenés una emisión y entonces tenés que buscar el equilibrio fiscal. Bueno, tenés estas consecuencias. Bueno, todos los ajustes tienen que recaer sobre los jubilados porque las moratorias fueron injustas, sobre las personas que tienen que pagar sus tarifas de servicios porque los subsidios fueron injustos. Nadie se pregunta sobre los subsidios al gran empresariado. Nadie. Nadie habla de las exenciones a Mercado Libre, a Globant, a las tecnológicas por la ley de economía del conocimiento. A mí porque justamente lo que dice Alfredo me parece lo más interesante de toda esta historia, que es el gobierno no ve las consecuencias, yo creo que porque no la quiere ver, por antiojera ideológica, por lo que sea. Pero nosotros tenemos la misión justamente de demostrarlo. Claro. Escuchemos a algunas de las víctimas de esta política. Cuando vienen acá los jubilados, ya nos dicen, lo que no tiene cobertura del 100% no lo llevamos. No hay forma de que les alcance el dinero. Es imposible. Ni siquiera a veces ni preguntan lo que es. Sea importante, no importante, no lo pueden llevar. ¿Compró todos los remedios? No, no me los depositaron, así que me voy sin remedios. ¿Usted es jubilada? Sí, es jubilada. ¿De la mínima? ¿Cobra más o menos? No, cobro la mínima, sí. Pero si no me ayudaran mis hijos no podría. Ni comer. Hay gente muy indigente que cartoneaba, no comen. Es triste. A mí, hay días que ni yo puedo comer. No quiero hablar más. 3 meses sin ningún tipo de medicación.
Sin poder continuar el tratamiento. No, sin nada, sin continuar. Ahora, eso es perjudicial para el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué te decían? ¿Qué te dijeron los médicos? bueno, el médico estaba preocupado, sí. ¿Qué enfermedad tenés, Oscar? Cáncer. Me sacaron la vejiga y la próstata. Sí. Tuve metástasis. Hasta cuando estaba el otro gobierno, más o menos me alcanzaba. Soy jubilado, la mínima, por supuesto. Ahora yo voy a la casa de mi hijo para que... Bueno, me hace mal. ¿Qué es lo que le hace mal, señor? Que yo ahora voy a la casa de mi hijo para que me preste plata para pagar los impuestos, porque agua pagaba, yo vivo solo, agua pagaba 3.000 pesos, me vino, acá lo tiene, 11.000. 11.680 de agua. Casi sí. Yo creía que a la edad que tengo, ¿cuántos años tiene? 75, que tengo 75 años, no pensé que iba a pasar por esto. Por eso, ya a la noche también lloro. Me agarra... ¿Usted vive solo? Solo. Y una comida por día a la noche, porque al mediodía tomo café con leche. Bueno, a mí me interesaba escuchar justamente a las víctimas, porque están subrepresentadas en general en los medios, se escuchan mucho a los victimarios. Están todo el día en la tele los victimarios y están muy poco las víctimas. Ese es un gran tema, ¿no? De la mínima, casi invisible representación de los jubilados. Más temprano nos preocupábamos por si la represión podía causar o no una muerte. Este gobierno ya está matando gente. Claro. Este momento, el hombre ese que se dejó de medicar y cáncer, tuvo metástasis claro. por eso, Claro. fue asesinado por Milei, Caputo y como cómplices cada uno de los diputados que hoy levanten la manito. Yo quiero ampliar un poquito igual el nivel de responsabilidad. El gobierno es principal responsable porque ejecuta políticas crueles. Pero esta es una apelación también a la representación de todo el sistema político. Porque cuando nosotros empezamos el espacio hablando de cómo se están traficando espacios políticos futuros por votos, o radicales que hoy van a votar de una manera distinta a como votaban hace 3 meses... Todo eso es un desapego a la responsabilidad de representación que con más o con menos es bastante transversal, porque es algo que nosotros venimos hablando como un déficit hace bastante tiempo. Unión por la Patria no le votó nada. Por supuesto que hay diferencias. Lo que se está pero exigiendo, también en la gestión. En la gestión hubo diferencias. yo lo que estoy diciendo es, en esta etapa, cuando la agresión es tan contundente, quizás se requiere un poquito más que lo habitual. A eso voy. Por eso me interesa escuchar los testimonios, porque esta idea de esperemos que ya se va a descascarar solo, la escuchamos todos, y así perdimos 6 meses de construcción política. ¿Y de construcción política para qué? Bueno, para evitar las consecuencias. Yo creo que lo que hay que hacer es, como mínimo ahora, tratar de evitar el daño, mitigarlo. Iba a dar un dato yo. Viste que salió la cantidad de empleos en blanco que se perdieron, y era 130 y pico mil, vamos a poner número redondo, 140.000. Ahora, cuando vos vas a ver las cuentas sueldo que desaparecieron, son 700.000. Claro. Eso es trabajo en negro. Esas son 560.000 personas que siguen teniendo empleo, pero ahora están en negro. No, y también tenés que tenían por ahí 2 trabajos. Claro. Entonces, ¿Y una parte le bajó? Claro. Yo lo que digo es que cada vez va a haber menos plata para los jubilados. Porque hay una invitación. Nos están diciendo a todos los empresarios, mira, la verdad, tener en blanco, en negro, da lo mismo. Porque si lo tenés en negro y te agarramos, no te vamos a cobrar multas. De última vas a pagar lo mismo que lo tenés en blanco. Entonces, ese es el gran tema que nunca se discute. Se discute las moratorias y no se discute cómo vas a financiar el sistema. Sí, perdón, y seguramente en breve vamos a empezar a escuchar que el sistema es insostenible, que se necesita una nueva reforma previsional. Añado un dato el que se respecto viene a es el esto. FJP, es el final del camino cantadísimo. Nosotros, los periodistas en general, tenemos 2, 3 trabajos. En general, los periodistas tenemos 2, 3 trabajos. Si perdés uno, técnicamente vos seguís estando ocupado para el INDEC. Claro.
Perdés 2, 6 estando ocupados. Por eso vos son- tenés menos ingresos, tenés menos posibilidad de consumo. Eso le pasa a los médicos, a las enfermeras, Por eso a todos los que tienen varios laburos en Vos Argentina. tenés el tema empleo y puestos de trabajo. Los puestos de trabajo son los que se perdieron, son 700.000 puestos de trabajo. Carlos Girard, el titular de ARBA de la provincia de Buenos Aires, bueno, en la semana pasada hizo el cálculo y dentro de su cuenta de Twitter. Entonces hay que diferenciar. No, pero lo de puestos de trabajo es dramático. Claro, es dramático porque lo que implica es una caída general de la masa salarial. Vos Además, agarrás- eso tira para abajo la economía. Claro. Es una de las razones por las que no hay reactivación. La Y masa por la que salarial, no va a haber. creo que hizo una nota David Cufré hace un tiempo en Página, donde tomaba en cuenta eso. El total de los salarios, y te sumo si querés lo de los jubilados, es el dinero disponible para ir y consumir. Claro. Pero además hay otro dato que lo ilustra muy claramente, sin tener el número en la cabeza en este momento. Vos lo que tenés es una baja sensible de los puestos de trabajo formales y un crecimiento, aunque sea tenue, del monotributo. ¿Qué significa eso? Tenés una masa impactante de gente que perdió su empleo registrado y sacó el monotributo para hacer changas. Claro, para hacer algo. Claro. Pero siempre esa changa va a ser de una cuantía mucho menor, siempre va a ser con mucha menos protección, siempre va a ser con mucho menos derechos, siempre va a ser sin aguinaldo, sin vacaciones, sin obra social. Entonces, Y ojo que la changa todo es malo. compite contra el costo de hacer la changa, ¿eh? Porque lo que está pasando es que para muchas personas Tenés que tomar un colectivo y ya te come. tenés que tomar 2, 3 colectivos, no tenés red integrada del transporte, Claro. pagás precio pleno en 3 transportes, 6 ida y vuelta. No, y si, para hacer una y changa si- y te si pagan mucho menos que eso. si trabajás repartiendo o transportando personas, vos te haces cargo de tu propio combustible, vos te haces cargo del propio seguro del vehículo que estás utilizando y todo eso te va al costo que en muchos casos termina casi empatando el producido que estás teniendo por los viajes que haces. La verdad que es cada vez menor la distancia. Ya no es negocio tener, como decía por ahí un gerente de una de estas aplicaciones tipo Uber, bueno, te haces un palo por mes y trabajás 8 horas por día. Es ridículo pensar eso. No existe ningún escenario donde vos poniendo tu fuerza de trabajo más el capital que representa tu vehículo, el combustible, el seguro, etcétera, etcétera, tengas una renta neta de 1 millón de pesos. No existe. Claro. Che, contame de la CGT ¿qué va a hacer hoy? Bueno, yo pensé que me ibas a preguntar de los que van a hacer algo, no de los que no van a hacer algo, pero podemos... La CGT es de comunicado, ¿no? A esta altura del partido, No, la comunicado general del CGT, trabajo. sí, la CGT hoy hizo un Hay de comunicado. todo dentro de la CGT. No. Bueno, ahí hay un tema que ayer discutíamos a la tarde en Palo y Zanahoria con el equipo, porque me planteaba Alexis en su doble rol, Alexis Sevchik en su doble rol de periodista y dirigente sindical, que, bueno, cuando hablamos de la CGT a veces cometemos la imprudencia de asignarle a toda una organización la conducta de alguno de sus referentes. En mi defensa, yo alegaba que tiendo a ser formalista en estas cuestiones y si tengo que identificar la CGT, yo me refiero específicamente a la conducta, primariamente del triunvirato de conducción y secundariamente del consejo directivo, que es el que toma las decisiones ejecutivas. Pero además los gordos son los que tienen más afiliados. Exactamente. Por algo son gordos. Sí, bueno, ahí es donde tenemos que se los comen a los amigos. Se lo dice gordos porque tienen muchos afiliados. Porque Como a mí alguna vez en la sede de la CGT hablaba con Rodolfo Daer y escucho una voz de fondo diciendo, vos me ves gordo a mí, era Cavalieri. Que por supuesto, Cavalieri es un hombre mucho pero menos... tiene 2,5 millones de... 1.200.000 bueno, se por calcula que en los buenos momentos... Entonces, yo creo que hay muchos dirigentes sindicales muy buenos. Ahora, los que tienen más afiliados son estos tipos jodidos. Bueno, a ver, ahí vos tenés varias dimensiones de análisis. Cuando yo respondía a este criterio, lo que decía es, bueno, yo tengo que ver cuál es la conducta del triunvirato y del consejo directivo. Ni el triunvirato como cuerpo colegiado de conducción, ni el consejo directivo como órgano ejecutivo de la CGT están participando orgánicamente hoy de la movilización, a la cual convocaron la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma y centralmente espacios internos de la CGT que son habitualmente más confrontativos, que tienen una vocación más reivindicativa, como el Frente Sindical, a donde talla fuerte Pablo Moyano, la Corriente Federal de Trabajadores de Sergio Palazzo, de Gringo Michetti, de Gráficos, etcétera, etcétera. Pero la CGT, que insisto, no participa orgánicamente, ayer tuvo un gesto
así como hoy tuvo un comunicado de repudio al veto presidencial, con un poco de gap de tiempo, es cierto también, y de apoyo espiritual, si se quiere, o de apoyo retórico a la movilización de hoy, a los jubilados que van a estar protestando, también ayer tuvo un gesto de recibir en su sede a 3 gobernadores, me refiero a Gildo Infran, a Ricardo Quintela y a Axel Kicillof, junto con los dirigentes de los gremios aeronáuticos, que es, si se quiere, un conflicto lateral al que estamos viendo hoy, central en la política argentina, que es gobierno versus jubilados. Perdón que sea muy esquemático, pero me parece que es bastante sencillo entenderlo de ese modo. Este conflicto lateral a gobierno versus jubilados es gobierno versus sindicalismo y en particular sindicatos aeronáuticos. Ayer Héctor Daer y Pablo Moyano recibieron en la sede de la CGT a Pablo Viró de los pilotos, a Juan Pablo Brey de Aeronavegantes, a Rubén Fernández de los jerárquicos, junto con Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gildo Infran, que me parece un gesto político elocuente e infrecuente en estos últimos días, donde estos 3 vectores, o 2, los sindicatos por un lado, los gobernadores por otro, se juntan para dar una señal. A ver, ¿qué contexto también completa un poco esta película? El hecho de que la ausencia hoy de la CGT institucionalmente en las protestas que va a haber frente al Congreso de la Nación obedece a una negociación en curso. Una negociación en curso que se dilata en el tiempo. Hace 3 semanas que Federico Sturzenegger viene diciendo que ya sale la reglamentación del capítulo laboral de la ley bases, y eso no aparece. Se supone que debería aparecer esta semana. No sabemos técnicamente si el gobierno lo está demorando para sacarle peso a la protesta de hoy, o si el gobierno efectivamente está llevando adelante una negociación fructífera. Todo indica que no. Todo indica que esa negociación no está rindiendo los frutos que esperaban los gordos de la CGT, porque por algo Héctor Daer se muestra ayer en esta foto con los sindicatos aeronáuticos. Claro. Los mismos sindicatos a los que el gobierno planea castigar con sanciones directas por las medidas de fuerza que estamos viendo todos los días a través de asambleas, y también con la declaración que dimos como anticipo exclusivo la semana pasada en este espacio, de declaración de servicio esencial la actividad aeronáutica. Por eso digo, hay un ajedrez que se está jugando en varios tableros al mismo tiempo. Te hago una consulta, porque ayer en una nota con Ariel y Jalad Manrique fue muy duro, en términos como no se escuchaba hace muchos años, y hasta dio a entender la posibilidad de un quiebre en la CGT. Una CGT que en los últimos años mantuvo una unidad a pesar de las idas y vueltas políticas. Y hoy, en un comunicado que creo que vos compartiste en el grupo, que era el comunicado oficial que saca Pablo Moyano para convocar hoy a marchar, dice el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la CGT marcharán este miércoles. Es decir, a pesar de que la CGT institucionalmente decidió no marchar, Pablo Moyano dice la CGT va a estar marchando. Claro. Lo sumo al mensaje de Manrique de ayer y digo, hay posibilidad de que esto, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene además se eligen autoridades y demás, lleve a una tensión mayor o a una ruptura de la CGT si no hay un cambio de posición en los gordos, en los negociadores. No a corto plazo, y te lo explico, o te lo respondo, perdón, con una cuestión también formalista. Así como yo te decía que estoy muy atento a lo que hace la conducción formal, más que lo que pueden hacer algunos emergentes de la CGT, a mí no se me escapa que esta condición díscola que todos podemos ver a diario de Paco Manrique, que es un dirigente muy reivindicativo, que además tiene un doble rol como diputado nacional de Unión por la Patria. Lo mismo Pablo Moyano, que permanentemente está reivindicando la posibilidad de un tercer paro nacional contra Javier Milei, que hoy va a estar presente, hoy a las 12:30 va a estar en San Juan y Entre Ríos dando una conferencia de prensa y aportando volumen a la movilización. A mí no se me escapa que por encima de ellos, por encima de Pablo Moyano, está como referente de la CGT Hugo Moyano, es decir, el dueño de casa es Hugo Moyano. Pablo Moyano es un gestor dentro del gremio de camioneros, pero que no tiene la última firma. La última ventanilla en camioneros es Hugo Moyano. Y del mismo modo, en el gremio de mecánicos es Mata, la gestoría habitual la puede tener Paco Manrique en muchos aspectos, pero la firma la tiene Ricardo Piñanelli. Claro.
No estoy diciendo que Ricardo Piñanelli y Hugo Moyano estén en una negociación, en un esquema totalmente diferenciado, pero sí que tienen la clásica... Poli bueno, poli malo. El clásico esquema de policía bueno, policía malo, o el negociador y el que golpea, coexisten y les ha dado resultados a ambos sindicalistas. Y eso es algo que no solo es tolerado, sino que es una moneda bastante corriente dentro del sindicalismo. Claro. Por eso digo, antes de asociar una inminente ruptura, puede suceder, como ha pasado en otras oportunidades, que un dirigente renuncie a su condición de secretario general, secretario o tenga un cargo en la CGT, sin que la organización que representa se vaya de la CGT. Es decir, Pablo Moyano se puede ir del consejo directivo del cargo como secretario general sin que Camionero se retire del consejo directivo de la CGT, e incluso que Camionero siga teniendo la silla de Pablo Moyano y ponga a otro camionero en lugar suyo. Eso también puede suceder. Digamos, son escenarios abiertos y hacen una negociación constante que tiene varios escenarios. De nuevo, porque está el escenario abierto de la cuestión jubilatoria, donde todos coinciden que es un disparate y todos coinciden en que hay que combatirlo, algunos a través de la movilización y otros a través de la negociación. Está el escenario de la reforma laboral en curso, y está también el escenario del financiamiento de las obras sociales, que es el tercer vector fundamental en este momento, que está generando una sangría de fondos permanente de los sindicatos al financiamiento de las obras sociales. Claro. Ahora, cuando uno escucha el discurso de los gordos, dicen, bueno, nosotros no podemos ir tan fuerte contra este gobierno porque lo votó la mayoría de la sociedad. A mí me parece que a ellos los votaron para defender a los trabajadores y ellos tienen que responder a quienes los votaron. Es como si yo viniera acá y dijera, bueno, voy a hablar bien de mi ley porque lo votó la mayoría y yo tengo que ser... Digo, cada uno tiene un rol en la sociedad y el rol de ellos es defender los derechos de los trabajadores. Radicalismo. Pero aparte, ese argumento lo usan para todo. Lo usan para un paro general y lo usan, por ejemplo, para sumarse a la marcha de hoy. Y hace un rato ustedes decían que ya empieza esta sensación de empezar a decir, bueno, no vayas a la manifestación que puede haber represión. Después de 2 miércoles no parece exagerado plantear eso. Perdón, todos sabemos la diferencia entre que vaya la CGT de manera orgánica a una manifestación y que no vaya. ¿Eso implica que no hay manera que haya represión? No, pero implica que las posibilidades son mucho menores. Claro. Hay una dimensión que además, agrega... del volumen político que le agrega una marcha, también está ese condimento, porque hay que entender que estamos frente a un gobierno donde el elemento de la represión es fundamental en la ecuación de tomar las calles. Bueno, te agrego una dimensión a lo que estás planteando que es absolutamente cierto. Vos pensás que hoy lo que están haciendo en la movilización desde el sindicalismo no es convocar a las, entre comillas, bases. Están convocando a lo que se denomina vulgarmente la dirigencia, los cuerpos orgánicos, los delegados. Es decir, hoy Camioneros estaba preparando entre 4.000 y 5.000 personas. Camionero tiene 200.000, 250.000 afiliados. Está preparando una movilización de ese volumen. Hoy la bancaria seguramente va a poner 1.000, 2.000, 3.000 personas. ¿La policía le tiene miedo a esos 4.000 camioneros? Le tiene respeto, digamos, no es lo mismo. Pero quiero ir a un hecho puntual que colabora al criterio que estaba diciendo Lau respecto de la represión. Tampoco, también hay que tener en cuenta que ir a un paro representa el descuento del día de trabajo para esos empleados que están llegando muy dificultosamente a fin de mes. Digamos, vos podés movilizar a los cuerpos orgánicos, podés decirle a los delegados, che, los van a cagar a palos, bueno, es parte de la dinámica habitual. Ahora, vas a hacer un paro donde el paro lo van a tener que llevar adelante al menos la mitad de las personas que votaron a Javier Milei. Y muchos de ellos seguramente van a perder el día de trabajo. Mariano. No hacen paro porque no pueden garantizar el éxito del paro, esa es la verdad. Lo que está pasando es que muchos dirigentes sindicales ven que su base no le respondería ante una medida de fuerza. Pero es exactamente lo que estoy diciendo. No, pero digo... Es exactamente lo que estoy diciendo. No es porque no le responderían. Es mucho más pedestre, no es porque no le responderían porque son malos los dirigentes. Hay una necesidad. No, Adrián. Bueno. Hay una necesidad elemental del trabajador de defender su poder adquisitivo que está todos los días atacado. Y su futuro laboral, porque estamos en una situación. Ahora lo van a rajar y no van a tener que, no les van a pagar indemnización. Son mejores para no ponerse Entonces, buenos y malos. Ahora no deberían descontarle el día. Sí. ¿Con la nueva ley? Sí. No, el descuento del día de huelga está plasmado en la ley. Digamos, la ley
te garantiza el derecho al ejercicio de la protesta y de la huelga, pero también le garantiza al empleador la restricción del pago del pago dinerario que corresponde al día de trabajo. Claro. Eso también, digamos, es parte de la regla de juego. Entonces, pedirle hoy a un trabajador, yo de nuevo, antes de pensar en las razones prosaicas, en las razones más elevadas, yo tiendo a pensar más en la cuestión pedestre. Voy pedirle a un trabajador, vos le podés pedir a un delegado que se haga cagar a palos por la policía de Bullrich. Ahora, pedirle a un trabajador que vaya a un paro con el descuento del día de trabajo, con la complicación, es un problema. Yo lo que voy es... y según cómo lo expliques también, porque si hay gente que todos los meses no le alcanza la plata y vos le decís, mirá, flaco, vamos a hacer un paro para hasta que vos tengas el salario. Es lo que sucede con los aceiteros. Los aceiteros. Cualquier persona que alguna vez hizo una medida de fuerza sabe que es fundamental saber que después vas a tener un sindicato que te va a defender cuando te vengan a atacar porque hiciste una medida de fuerza. Eso es fundamental. Eso cualquier persona que alguna vez hizo una medida de fuerza, si vos sentís que después se van a abrir de gambas... Bueno, es que vos tenés sindicatos que te van a defender y tenés sindicatos que están negociando a esta hora el fondo de cese, que es una forma de fluidizar los despidos. Facilitar el despido para el empresario. Entonces, si vos ves un dirigente que a vos te dice, che, yo te voy a proteger, a vos te van a sacar, no sé, en el caso de los aceiteros lo vemos, te van a sacar 10 días de salario por la huelga, pero después vas a venir al gremio y nosotros te vamos a dar el bolsón de Morphy, te vamos a dar una guita que pusimos como fondo de huelga, es una cosa. Sí. Ahora, si vos, trabajador, te dicen, che, vamos a una huelga y ves que el dirigente que te maneja, que te conduce, está sentado con un funcionario para negociar un fondo de cese que facilite el despido, claro, es una señal de mucha confianza. Quiero ir a Trump, porque fue el primer debate ayer de Trump y Harris, y el gobierno argentino tiene muchas fichas puestas ahí. Sí, no la debe haber pasado bien Milei ayer a la noche. Porque Trump no la pasó bien. Trump no la pasó bien, obviamente finge demencia hoy, él dice que ganó. Fue interesante porque veníamos de un debate que recuerden que fue casi el final de Biden, ¿no? Un momento donde se derrumbó en vivo y en directo. Yo soy de las que creo que hay que relativizar la importancia de los debates, pero cuando tenés prácticamente una laguna mental y le costó la campaña al señor. Bueno, vimos un partido demócrata completamente distinto. Vimos una Kamala Harris que lo puso a la defensiva en el minuto cero. Tenemos varios audios, están en inglés, si quieren yo los voy contando, para los que estén mirando YouTube están subtitulados. Vamos a empezar por el que dio vueltas por todo el mundo porque es un tema que después vamos a volver, es el tape 7. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating... ¿Qué está diciendo Trump? Está diciendo que hay inmigrantes haitianos en un pueblo muy pequeño de Ohio, que se llama Springfield, muchos hicieron el chiste por los Simpsons, que se están comiendo los gatos. Esto fue tema de discusión, que se están comiendo las mascotas de los estadounidenses y que el gobierno de los lagos también. Y que el gobierno de Biden no está haciendo nada para frenarlo. Esto que parece ridículo se convirtió en un tema de debate nacional en Estados Unidos y llegó a la Argentina. Agustín Romo esta semana, vos lo habías compartido con nosotros, Roberto, para quien no lo conoce, un diputado bonaerense del oficialismo libertario. Dice, estaba leyendo recién que en un condado de Ohio, donde Trump está arriba en las encuestas y que si lo ganas el estado, y es uno de los estados claves para ganar la presidencia de Estados Unidos, ¿no es así? Más o menos, sí. Los demócratas metieron en los últimos 2 meses 20.000 inmigrantes haitianos para que los voten en elección y resulta que están entrando en las casas de los americanos para robarse los perros y los gatos que tienen de mascotas para comérselos. Yo, mirá, salvo el perrito que tengo yo, el resto de los perros que conozco te comen si te lo querés llevar. Te come la voz en vez de... Esto tiene un montón de problemas, pero antes de entrar a los problemas les quiero mostrar que... La mina se le cagó de risa. La mina se le cagó de risa, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué Trump decide contarlo en el debate? Por ejemplo, unas horas antes del debate, Trump tuiteó esto, es la placa número 5. No sé si la tenemos. Bueno, ¿no? MAGA es Make America Great Again, que es el eslogan de hacer de vuelta a Estados Unidos grande. También tuiteó el 4. O sea, se volvió un tema de salir a rescatar a las mascotas. Hay una epidemia de estupidez en el mundo, en serio, porque él le habla a él
debe pensar que eso sirve. Hay una cantidad de gente que lo debe creer. Volviendo Si no, a lo la haría. referencia de los Simpsons, hay un gran capítulo donde, podridos de los impuestos, los votantes del pueblo terminan financiando una patrulla anti-osos porque asumían que existía una amenaza inexistente Hay en un realidad libro sobre eso, sí, es muy de bueno. los osos. Bueno, pero lo que hay atrás de eso es la idea de un Trump a la defensiva, culpando de todo a los inmigrantes, ya a niveles ridículos como esto, y una Kamala Harris que le puedo contestar todo y que lo dejó en evidencia en algo que a mí me parece muy importante, teniendo en cuenta yo ayer hablaba con gente en Estados Unidos que me decían, no puedo creer lo que estoy viendo y que lo volvamos a ver, y yo pensaba, ¿qué puede pasar si Milei no reelige, por ejemplo, y 4 años después lo volvemos a tener, ¿no? Y es la sensación que se está viendo en Estados Unidos. Y Trump ni siquiera se está gastando en tener un programa para convencer a la gente. Y eso me parece que es fundamental para entender un poco el nivel de locura y de polarización que se vive en Estados Unidos, que es un poco la lógica de acá. No importa lo que digas, no importa lo que propongas, no tenés que tener un plan para que te voten. Y a tal punto que quedó haciendo agua en el medio del debate es el tape 9, Trump, donde empieza cuestionando el Obamacare, que es el modelo, el sistema de salud que aprobó Obama, que fue como el gran karma que los republicanos quisieron tumbar. Nunca lo pudieron terminar de tumbar. Y escuchan en un momento cuando le dicen, ok, usted sigue queriendo cambiarlo. ¿Tiene un plan para cambiarlo? Y miren lo que dice. You now say you're going to keep Obamacare, quote, unless we can do something much better. Last month you said, quote, we're working on it. So tonight, 9 years after you first started running, do you have a plan and can you tell us what it is? Obamacare was lousy health care. Always Ahí le dice, was. tiene un It's plan not very y su good Obamacare today. fue malo. And what I said, that if we come up with something, and we are working on things, Estamos we're gonna do trabajando it en un and we're gonna plan. replace it. Yes or no, you still do not have a plan. Le pregunta, ¿tiene un plan? Concepts of a plan. I'm not president right now. Y le But dijo, if tengo ideas para we un come plan, up with something, I pero would como only no change soy it if we come presidente up with something todavía, that's no better tengo que and tener less un plan. expensive. Y a And mí me there hizo are escuchar, concepts a and acordar options muchísimo a Milei. ¿Tenés un plan para recuperar la economía? ¿Tenés un plan para salir de esto? No tiene un plan y no necesitó ni siquiera mentir al aire en el único debate seguramente que va a tener con su rival para las elecciones de noviembre, Kamala Harris. No tuvo ni siquiera que mentir y decir que tenía un plan. Dijo, tengo unas ideas y si gano, vamos a ver qué hago. Bueno, este es hay consenso entre la mayoría de los analistas que Kamala lo arrinconó y le ganó. ¿Hay encuestas o los analistas? Y lo que pasa es que las encuestas son... Fox dice que ganó, Fox que es la conservadora, digamos, el canal conservador dice que Trump ganó por 70%. Ahora, una prueba de que no ganó es muy interesante, que todo el trumpismo salió a pegarle a los moderadores. Un dato que a mí me parece que podemos tener en cuenta para nuestras próximas campañas electorales, los moderadores de ABC, del canal que hizo el debate, le verificaban los datos en vivo a los dos candidatos, es verdad que muchísimo más a Trump que a Kamala Harris. Él decía, por ejemplo, en un momento se discutió aborto y él decía, hay inclusive un gobernador demócrata que defiende la nos dicen que hay quórum en diputados, o sea que arranca la sesión. Sí, igual era obvio que iba a haber quórum, porque el quórum es con mitad más uno, y lo que se está calculando ahora es si hay 2/3 o no, con lo cual era algo que se daba por descontado que iba a haber quórum. Bueno, pero va a exhibir igual el escenario que nosotros veníamos comentando hasta ahora. Si se consigue o no los 2/3, va a ser determinante para los próximos meses de gobierno. Los moderadores intervenían, entonces ahí le decían, no es así. Era como un bar, ¿no? Eso me pareció interesante. Fue como un chequeado en vivo. Por ejemplo, en un momento él dice, muy fuerte le preguntan eso. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que se hace de manera tan contundente. Él en un momento, por ejemplo, le preguntan si va a aprobar una prohibición federal del aborto para todos los estados y él dice que no, pero dice, hay algunos gobernadores demócratas que se están sobregirando y, por ejemplo, están aprobando el aborto después de los 9 meses. Cuando se dio cuenta, a los 10, 11 meses los tipos... Cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo, dijo la ejecución de bebés, habló, y cuando vuelven los moderadores y le hacen otra pregunta, dice, igual quiero aclarar que no existe en ningún estado que se apruebe el aborto ni en el mes 7, ni en el mes 8, ni en el mes 9. Eso lo dijo un moderador. Lo dice el moderador. Y cada vez que le tocaba volver a hacer una pregunta, le marcaba diciendo esto que usted acaba de decir. Le dijo, de hecho, en Springfield las autoridades dicen que no hay evidencia de que se estén comiendo las mascotas de los estadounidenses, los inmigrantes. Y todo el tiempo, y eso lo ponía Trump en una situación
de mucha incomodidad, y obviamente lo que pasó es que toda la campaña de Trump y todos los republicanos hoy salieron a decir que el debate fue 3 contra 1, los 2 moderadores más Kamala contra Trump. A mí lo que sí me parece que está bueno el planteo de mostrar evidencia, inclusive interviniendo en un debate, no hace que seas partidario, hace que el rol del periodista no tiene que estar simplemente para hacer una pregunta y dejar que el otro te diga cualquier verdura, Claro. que es un poco lo que nos va a pasar y nos está pasando de ahora más. Si el presidente viene y te dice los jubilados están mejor que nunca en el mundo, no es partidario que vos le digas, no, pero mirá, cayeron tal y tal, o sea, los números oficiales son esto y esto. Y la discusión en este momento en Estados Unidos es si estuvo bien o no que los moderadores le hayan chequeado la información en público, y me parece que es un tema a discutir en un momento en donde la verdad se volvió irrelevante, especialmente en las entrevistas al presidente, o como vos lo mostrabas a Spert. Está bien que Spert te diga es mentira que están ajustando sobre los trabajadores y los jubilados y vos tengas que quedarte ahí. Ahí no también decir está nada. el rol del periodismo, Claro. ¿no? O sea, Exactamente. Esper va nada más que a hablar con esos periodistas. Pero es una intervención fuerte sobre un gran debate a nivel global que son las fake news. Exactamente. Entonces, Claro. que es decir, las dejás que circulen o inmediatamente entras. Porque Claro. si con la fake news es que están y viene la desmentida después de un tiempo. Cuando vos lo decís en el momento, por lo menos entras en la discusión. Claro. Antes no estás ni en Pero la además discusión. me parece que el debate es la imparcialidad o la honestidad del periodista. ¿Está dada en que le dejas decir al entrevistado Claro, sí, o a la sí. persona que tenés enfrente cualquier cosa? ¿O está en que si vos me estás diciendo algo que yo sé que es mentira y yo tengo el dato, te lo voy a plantear el dato? Además, el debate es más interesante. Además, si no, Claro, es aburridísimo. el debate es lo que vos dijiste, en esta época donde la realidad es poco relevante, porque lo más impresionante es que hay mucha gente dispuesta a votar a alguien que miente de manera compulsiva, va a decir. Pero Cada no vez es más patológico. difícil romper el sesgo, ¿no? Y O sea, hay aparte gente por- que quiere escuchar Exactamente. cualquier Hay cosa gente que sea a favor de sus ideas y en contra de la de los otros. Por no más importa- disparatada que sea. Por más disparatada que sea. Y por más en contra de tu propia realidad que sea, porque ahí donde yo digo, ¿cuándo vamos a ver el límite en ese apoyo mayoritario, por lo menos de una minoría muy importante de Milei? Cuando la gente está, hay gente que está apoyando al gobierno en las mismas encuestas, es la misma gente que sigue apoyando a Milei, te dice que está peor. Y te dice que no ajustó a la casta, sino que ajustó a la gente. Entonces, llega un momento donde vas a Bueno, chocar eso, con tu propia realidad. eso con el tiempo va a cambiar, no se va a mantener. Sí, el tema es han que con convencido la un montón de aceleración- personas que tienen que sufrir ellos, las personas más desfavorecidas tienen que sufrir para que los más favorecidos se favorezcan, y eso No, en no algún están momento... convencidos de eso, ¿eh? Bueno, hay mucha gente que se convenció no de ese eso. es el Bueno, hay mucha gente que se convenció de eso. Que Yo no todos, creo. que todos estamos sufriendo... No, Ahora, yo lo creo que- que todos estamos sufriendo. La visión cristiana de la Yo- vida. No, perdón. Sufrimos ahora Bueno, para... convengamos que hay 2000 años de antecedentes, digamos. Aclaremos. de ese La discurso. gente está sufriendo, más allá de lo que diga un político u otro. La gente la está pasando mal. La gente en los últimos años ve cómo se deterioró su calidad de vida, cómo no le alcanza para lo mismo que antes, cómo se tuvo que mudar a un lugar más chico, cómo el trabajo le alcanza para menos. Digo, ese sufrimiento está y es preexistente. Me parece que lo que encontraron dirigentes como Trump o como Milei, a partir de encontrar culpables claros y fáciles de señalar, como los inmigrantes que se comen a las mascotas, es un reflejo del reconocimiento de ese sufrimiento que quizás los políticos más tradicionales no mostraban ese reconocimiento. Milei o Trump te dicen, yo sé que estás mal, pero sé quién tiene la culpa y voy a hacer lo necesario para solucionarlo. Mientras del otro lado decían, vamos a hacer lo posible para que no pierdas más derechos. Claro. Y entonces ahí es donde se genera Por eso, una no, pero incomprensión. por lo eso que estamos digo, diciendo, no es todos antagónico. estamos de acuerdo que en un momento la situación va a ser tan extrema, ya lo es para mucha gente, pero lo va a ser para una mayoría, que la gente va a dejar de creer en lo que le está diciendo. Pero ahí también me parece que es un poco lo que vos decías, Adrián, esperar que el gobierno se desgaste. Bueno, no, hay actores en la sociedad y en la clase política que tienen un rol para tratar de que no lleguemos al derrumbe. Hubo una estrategia Perdón, de los- esperar. Tuvo mucho los rating. medios de comunicación, la dirigencia política, la CGT, si no estamos todos esperando a que la cosa sea tan que nos caemos en el precipicio que la gente va a tener que la verdad que no mire los ratings, pero No, entiendo. porque habla también después de decir, bueno, claro, Y el interés, ¿cuánta gente se enteró de la mentira? Claro. digamos? Lau, vos- Ahora, vos- acá tuvo un rating tremendo
Massa le pegó una cagada a palo a Milei bárbara y a los 2 o 3 días las encuestas decían que ganó Milei. Mucha gente... ¿Pero por qué? Porque mucha gente sintió que... fue víctima. La diferencia, que era cierta, había una diferencia muy grande entre el político y Massa además él reconoció... Bueno, no importa. Pero por eso, ese debate pero por eso que yo... reconoció, viste, que bueno, que se equivocó, que algo, no me acuerdo si era con el tema del Banco Central. Pero por eso yo me fijé ayer víctima. porque yo me acuerdo que después del debate acá en Argentina, la gente de Milei salió a decir, ¿vieron cómo tenés un político profesional frente Claro. Bueno, hoy todo la gente de los republicanos, del trumpismo, salió a decir eran 3 contra 1. Cuando vos decís eso, estás reconociendo que te dejaron en el rincón. Ahí Pero en lo podés el ring, poner de víctima también. Y se va a poner en víctima. Se va a poner en porque- víctima de los medios de comunicación Pero ya masivos. lo hizo y le fue bien. Con esa estrategia llegó a presidente. Dos cosas, ya para entrar también en el debate y la rosca peronista, porque el fin de semana va a haber un fin de semana de superacción de actos y presentaciones públicas. Cristina va a dar una clase magistral. Se anunció hoy una nueva clase magistral. Tiene el mismo título la clase que el documento que emitió esta semana, así que probablemente seguirá la misma línea que el documento. Había hoy a la mañana gobernadores hablando entre ellos que cambian de opinión de lo que estaba buscando Cristina, que hasta ahora decían, bueno, Cristina se está fortaleciendo para armar las listas de 2025, para buscar seguir poniendo el candidato de 2027, y ahora dicen, no, esto de hablar tan seguido está yendo primero que las otras dos cosas por la presidencia del PJ. Bueno. Y que la idea es ir Guado de Pedro como presidente del PJ Nacional, entonces la cámpora se quedaría con el PJ Nacional y con el PJ Provincial, que lo tiene Máximo. Logró salvar la presencia, no de alguien que ya es nítidamente cámpora, pero que ingresó a ese espacio, a ese lugar de poder, con la cámpora, que es Lamote, el primo del actor, que está al frente del Consejo Federal de Inversiones, que es un órgano lateral de la política, pero muy importante para la rosca política, porque es el lugar donde se reúnen los gobernadores cuando vienen a Buenos Aires y administra una cantidad de recursos importantes, recursos económicos me refiero. Eso estaba en manos íntegramente de la cámpora, primero y segundo, es decir, el jefe y el jefe operativo forman parte o articulan con la cámpora. Bueno, eso... Después de un planteo que hicieron incluso los gobernadores iba a decir de la oposición, de los gobernadores del PRO, para definirlo de algún modo, se modificó en alianza con sectores del peronismo que dijeron, está bien, sostenemos a Lamote, es un funcionario que funciona, digamos, pero que sea más plural la composición de la administración. Ahí la clave es que el PRO y el radicalismo, los gobernadores del PRO y los del radicalismo no pudieron ponerse de acuerdo en un nombre, porque si sumaban sus votos podían reemplazarlo, entonces decidieron, dejemos al que está ahora y dividámonos los cargos de segunda y tercera línea. La explicación fue esa, lo cierto es que no hubo tampoco voluntad de cambiarlo porque si no se hubiesen puesto de acuerdo. Sí, claro. Cuando los políticos quieren hacer algo, lo hacen, digamos. No hubo voluntad de cambiarlo a Lamote. Logró entonces Cristina con esta aparición temprana y la valorización de la figura de Guado Pedro, que es a quien se lo impulsa como presidente del PJ por el cristinismo, sostener a alguien que responde a Guado de Pedro. Porque el dispositivo al cual referencia Lamote es Guado. Ahora, esto está en línea con lo que vos decís, ¿eh? El paso siguiente ahora es la discusión por la jefatura de PJ. Claro, y lo que dice, lo que decían los gobernadores que son cercanos, los gobernadores peronistas, salvo Jaldo y el catamarqueño, los demás son todos kirchneristas, es decir, mira, si nosotros nos vamos a presentar en sociedad el PJ bajo la presidencia de la cámpora, después todo el desgaste que hubo, o sea, no lo decían por Guado en particular, sino que se sabe que Cristina quedó como al frente de la cámpora y pone al frente del PJ Nacional a Guado de la cámpora y al frente de la provincia de Buenos Aires a Máximo de la cámpora, el PJ se va a presentar ante la sociedad como la cámpora. Tengo dos datos en relación a esto. Se postergó la presentación del libro de Massa. No, eso ya viene muy postergado. Se postergó la elección de la nueva jefatura del PJ bonaerense. Se había anunciado, no sé, en febrero del año pasado para noviembre de este año, se había anunciado con mucha anticipación y se postergó sotoboche por cuestiones administrativas, no se llega a tiempo, no sabemos muy bien a qué, porque es medio a mano alzada, pero se postergó. O sea que se mantendría esta posición de Máximo en el PJ bonaerense. Primer dato. Segundo dato. Esta semana la cámpora arrancó con un buen envión porque en los centros de estudiantes
más diputados y más representativos de la política universitaria, la Cámpora hizo una muy buena elección y ganó varios de ellos. Con mujeres, además. Dato que obviamente se pone en valor. Sí. Con mujeres. Encabezando frentes. Varias alianzas. Con varias alianzas dentro del dispositivo nacional popular progresista. Sí. Aliados que esta semana se quejaban bastante de que la noticia fue ganó la Cámpora. Claro, porque así se difundió. Ganó la Cámpora. Digo, otro elemento de estos días es el mismo viernes ya estaba previsto un acto, pero a las 8 de la noche, el mismo viernes, cuando vuelva Cristina, estaba previsto un acto de Máximo, que no suele hacer actos con él como principal orador, a la noche en La Plata. En el Atenas. En el Atenas de La Plata. La Plata suele ser el lugar de lanzamiento político del kirchnerismo o de relanzamiento de relato político. La intención era que justamente se lanzara el cristinismo, digamos, en esta disputa interna por las posiciones en el PJ, la lapicera para empezar a pensar los puestos de los diputados para el año que viene y demás, con ese acto a la noche. Llama la atención que el mismo viernes se disponga el acto de Cristina. Porque el acto de Cristina va a condicionar el acto de Máximo. Lo que diga Cristina a la tarde... ¿Vos decís que no está coordinado? Bueno, no. A ver, yo hablé hoy muy tempranito cuando se conoció el dato de que iba a hablar Cristina y me llamó la atención que el acto de Cristina se anunciara después del acto de Máximo. Porque en general uno eclipsa al otro, digamos. Que Máximo va a ser la banda soporte que toca después. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ir a festivales. Tocan sí. En general no, lo que viene pasando en los festivales es después del plato fuerte, después del show de cierre, ponen a un DJ o alguien para que la gente no se vaya toda junta, digamos. Y alguna gente se quede a seguir consumiendo. A la letanía hasta el final. Claro. Medio que va a funcionar así, Máximo barra, Cristina. ¿No? Va a funcionar medio así de Máximo Cristina. Y al mismo tiempo no puede estar muy descoordinado de lo que diga Cristina antes. La decisión del acto de Cristina se tomó ahora y el de Máximo estaba programado. Y el sábado va a haber un acto muy interesante de Axel Kicillof en Mar Chiquita. En la costa. En la quinta sección. La quinta sección tiene un relieve electoral extraordinario en la provincia de Buenos Aires. No digo que es a la par de la tercera, pero viene creciendo mucho. Es la segunda jurisdicción electoral más relevante, ahí con la primera. Y aparte tiene una particularidad, es muy plural en su composición política la quinta. El partido fuerte de la quinta es Mar del Plata. General Pueyrredón. General Pueyrredón. Y ahí gobierna el PRO. Tenés Pinamar, tenés Villa Gesell, pero tenés otros distritos donde tenés peronismo, donde tenés radicalismo. Digamos que en la construcción de un proyecto político plural, como el que se está planteando Axel, con epicentro en el peronismo, pero con otras expresiones políticas, la quinta puede permitir mostrar eso. De hecho, entiendo que es lo que se va a tratar de mostrar. Que Axel no solamente le va a hablar al peronismo, no solamente le va a hablar al kirchnerismo, de donde proviene Axel, sino también a esas otras fuerzas nacionales, populares, progresistas, que incluye eventualmente sectores del radicalismo descontentos con lo que hacen algunos de sus correligionarios, que incluye sectores del kirchnerismo fundacional de la transversalidad, no sé, Gustavo López y Forja, que tiene una gobernación, no poca cosa, gobierna en Tierra del Fuego. Ayer una noticia del gobierno que va a servir para cimentar el vínculo entre el gobernador y los intendentes, incluso los que no son del peronismo, que es la prohibición de incluir tasas provinciales y municipales en las facturas de servicios. Claro. Porque eso era un mecanismo que tenía los municipios y las provincias para asegurarse el cobro de ciertos impuestos sin tener que ir ellos a correr detrás de la recaudación, y que ahora por una decisión del gobierno nacional, que seguramente va a ser cuestionada ante la justicia, en principio no podrían hacerlo. Quiero cerrar con esto porque es del día, es muy importante y tiene que ver con la rosca política. Cristina en su documento cuestionó al peronismo, dijo que el peronismo se torció porque no profundizó la ampliación de medidas sociales, de coberturas sociales. ¿Qué hizo hoy el gobierno y qué hizo hoy Sandra Petovelo? Amplió la cobertura social de la UH. Elevó la edad de cobertura de 14 a 17 años y al mismo tiempo actualizó los montos. Es muy llamativo cómo el gobierno no solamente es el único programa que no desfinanció, el de la UH y la tarjeta alimentaria, le gana la inflación, sino que lo
Sí. Enriqueció, digamos, en términos de recursos, ¿no? No, enriqueció. No. Ahora, lo que está demostrado cuando uno ve a la gente llorando por la calle es que la UH no te salva. Pues si no, yo nunca había visto tantas notas a gente que tiene hambre. Pero contiene. Pero contiene, y entonces eso es lo que revela esta posición del gobierno, que no desatiende la necesidad de contención social por el lado de la asignación universal, que efectivamente es una creación de Cristina, que tiene esta intención universal, esta intención universal que Cristina reclama en su documento, y que al mismo tiempo rompe con algo que Cristina también cuestiona en su documento, que es el clientelismo. Ese documento tiene dos cosas que cayeron muy van hacia la interna del Frente Nacional Popular Progresista. Vamos, ya no le cayó mal. La crítica a los sindicatos y la representación sindical, no solamente a Moyano. Ayer Baradel salió a criticar a Cristina. Digamos, ahí también, no es un. Ahí también pesa la interna con Axel, porque digamos, el sindicalismo está alineándose con el proyecto de Axel Kicillof. Lo hemos visto en Moyano, lo hemos visto en Baradel y lo hemos visto en otros dirigentes. Porque Cristina bueno, ayer comentaba la reunión con Infran y con... Y cierro con esto. Cristina le empieza a disputar a Milei el electorado que tradicionalmente era de Cristina, y Milei captó en las elecciones. Y si vos ves hoy las encuestas, hay tres encuestas que la ponen a Cristina por encima de Milei en el conurbano, Sí, claro. en el primer cordón del conurbano. Sí, claro. Lugar que Cristina y el kirchnerismo perdió en las últimas elecciones. Perdió representación, no perdió absolutamente, fuerza, digamos, perdió fuerza. Uno tiene la impresión de que perdió el candidato de ella, pero que ella hubiera ganado ahí. O sea que nunca bajó mucho Cristina del conurbano, me parece. Ahora es un lío que Cristina tenga que estar tan presente para ratificar esa presencia. Estar, no es que tiene que... Bueno, pero que por eso es un lío, porque que ella decida estar, en algún punto también la pone en la situación de, si no está y se pierde, y no puede legar esa representación por distintas razones, porque la representación es difícil de legar y porque aparte no tiene vocación para legarla. ¿Cuál va a ser su rol en lo que viene, en el proceso electoral? Si ella se pone en el lugar de ser la única garantía de ese electorado. Por eso hace bien Axel Kicillof en tratar de armar por afuera, no para ir por afuera de Cristina, sino para estar preparado. Claro. Porque puede pasar que Cristina en algún momento plantee una confrontación. Una confrontación no necesariamente electoral, sino de posiciones de poder. Yo tengo más votos que vos, ¿se entiende a lo que voy? Esa discusión va a ser central para definir la lista, pero también para definir el rol de Cristina. Ahora, lo que está claro es que estos no son movimientos, no son movimientos concertados, no son movimientos charlados, no son movimientos acordados y coordinados dentro del espacio del peronismo, que es lo que uno asumiría como más virtuoso para una oposición que debe ponerle límites al gobierno. Es decir, si uno quiere una oposición que... A ver, vos podés querer dos cosas. En la corta, en la inmediata, una oposición que le ponga límites al gobierno. Y en la mediana y larga, una oposición que dispute poder y que vuelva al gobierno. Ahora, si solo esa oposición está pensando en la larga de volver al gobierno, está desatendiendo la inmediata, que es poner a salvo a las grandes mayorías que están sufriendo con o por lo menos gestión. Mostrar que estás intentando hacerlo. Porque, digo, estas construcciones en paralelo, que no tienen relaciones, no hay nexos entre el intento de Cristina de reposicionarse o el de Axel de construir a más largo plazo, no están evidentemente porque están trabajando separados. Por eso digo, entonces, esa construcción no están por separado, hablando y diciendo vamos a hacer esto como era antes, que cada uno está siguiendo su plan. Por eso, es una construcción que solo mira 2027. Sí, yo diría las listas del año que viene, 2025. Está bien, 2025 y subsidiariamente 2027, pero no está mirando el aquí y ahora. Ah, bueno, pero ese es el problema que venimos comentando hace un montón, que es que se está mirando el calendario electoral antes que el calendario El otro día me decían de Formosa, ¿no? Porque Infran todos los sábados va a un pueblito distinto. Y en todo el año el tipo te recorre 300, 50 y pico de pueblos por año. Dice, y la verdad es que ya no los puedo ayudar como los ayudaba antes a la gente porque el gobierno no tiene guita. Pero el hecho de que esté ahí... Claro. La presencia, ¿viste? Lo salva de la orfandad que sienten hoy. Voy a leer algunos mensajes del chat, ¿no? Lilia Gasso, hay que ir a la marcha, desde luego. Iki de Leo, sesión especial para traicionar a quién. María Jara de Corina, Milei no va a ningún lugar donde corre el riesgo de que lo repregunten. No, ¿viste? No. Jamás dio notas por afuera de ese círculo tan chiquitito que tiene, ¿no? Alejandro Fontao, hay que dejar de hablar
de que a este gobierno lo votó la mayoría, lo votó el 30% y el resto fue pro-anti-K, antiperonismo puro. Pero el antiperonismo es una especie de partido, ¿no? Mientras vos no los puedas separar, que creo que eso fue lo que intentó Massa, ¿no? Es una pulsión Separarlo. omnipresente. Claro, que hoy tiene más votos que el peronismo. O sea, vos tenés que ganarle en primera vuelta, o en la segunda vuelta, cuando se junta el espacio antiperonista, te gana. Julián Mariani, lo mínimo que les pido, diputados, es cáguense a piñas hoy con los garcas, el pueblo los mira. Bueno, vos fíjate que esto, no sé, a mí me parece que la presencia en la calle, yo creo que hoy va a haber mucha presencia política en la calle. Que va a haber muchos políticos hoy. La semana pasada también había bastantes. Lo que pasa es que el político solo, no sé, Leandro Santoro no se puede pelear con la policía. Cuando van, los números que vos decías recién no son pocos. Los que va a llevar la CGT, lo que va a llevar cada uno. A mí me parece que eso le da más fuerza, no para pelearse, para evitar que la policía los reprima. Claro. ¿No? Sí, yo tiendo a pensar que para evitar una represión vos necesitas un efecto de saturación sobre el lugar de la manifestación que no estoy seguro. Parece que no va a ser suficiente. Yo no estoy seguro que se vaya a 4.000 conseguir. camioneros pienso que son importantes. No. El tema es que si los camioneros se concentran a las 4, reprimen a las 5. Los camioneros. No, pero están. O sea, vos no vas a ver una vos tenés imagen un mejor de registro. tipos de policías tirándole gas en la cara a un camionero. Claro, vos tenés Eso no lo hacen. represión cuando se movilizaron los camioneros. No, pero cuando de diciembre pero- del año camioneros 2017. movilizó. Cuando camioneros movilizó. Ahí pero movilizaron estaban- todos y fue la represión No, más pero grande. ahí me acuerdo. No estaban adelante. Estaba Milei. No, pero exactamente, ahí me acuerdo que justamente todos los que éramos parte de sindicatos más chiquitos, entramos a la plaza como si nada. Ah, sí, se quedaron. Porque se por quedaron eso, todos no en 9 de estaban julio. Claro, bueno. eso. Estaban atrás. Bien. Esto es lo que te quiero decir. Yo creo que hay un respeto, para no decir otra palabra, de las fuerzas represivas con los camioneros. Nada Es que no más, comen es un dato vidrio. objetivo. A ver, no comen lo digo vidrio. objetivo, no. Patricia Bullrich puede estimular Le tiene a miedo, la fuerza de Patricia seguridad Bullrich. para que caguen a palos a viejos indefensos, pero la verdad que las fuerzas de seguridad tampoco comen vidrio y la devolución de una represión indiscriminada a trabajadores organizados y que tienen noción de lo que es la presencia callejera, lo que es el peso de una movilización, es la verdad que por eso yo vuelvo al principio. Al principio de la charla yo en un momento decía, bueno, ¿estamos seguros de que el gobierno tiene calibrado que es todo ganancia si le va bien en el Congreso y si además caga palos a la manifestación? Los riesgos que encierra una represión encarnizada hoy, yo creo que alguien más inteligente que Javier Milei, alguien más estratégico que Pero Patricia Bullrich, debería tomarlo en Pero cuenta. son dos vías, es reprimir o atemorizar que vas a reprimir. Y fíjate en la encuesta, que era el 30%. El 32% tiene miedo. El El 32%, modus operandi. entonces eso es lo que yo creo que ese es el mensaje. El modus operandi de Patricia Bullrich, históricamente, en sus dos gestiones como ministra de Seguridad, siempre fue reprimir después del momento más fuerte de la marcha. A los sueltos, a los espontáneos. Una vez que ya el grueso de la marcha, con o sin camioneros, se fue, los que se quedan por la zona, los que... Incluso los meten en cana. Claro, Sí, sí, claro. Así sucedió el día de el día del Sacan a Senado gente de las de los bases, bares, que ya se metieron primero, para tomar algo. primero, con la excusa de lo del auto, vaciaron la plaza. Claro. Y después sí salieron de cacería. De cacería. Che, volviendo al Congreso, porque están en cuarto intermedio en este momento para decidir qué se hace. Arrancó bien la sesión. Recordemos que, por ejemplo, cuando se rechazó el decreto de la CIDE, no hubo debate, simplemente fue directo a la votación y al rato ya estaban votando. Se está viendo si hay algún antecedente histórico de una insistencia parcial, algo que a priori la ley no permite. Están viendo los radicales cómo resuelven el quilombo en el que están metidos, porque... ¿Cómo? ¿Qué significa insistencia El parcial? 8%. Que algunos artículos insistir y otros no. Por ejemplo, No, no, también insistir con la adecuación a los salarios. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es la adecuación con los Por salarios. supuesto. Porque además los salarios están muy atrasados. Históricamente siempre se han recuperado, con lo cual hay una oportunidad con otro gobierno más adelante, cuando se recuperen los salarios, se recuperen también los saberes de los jubilados. Ahí está la clave. Igual, digo, más allá de la cuestión de fondo, lo cierto es que el radicalismo está en este momento viendo cómo salvar las papas para no tener el papelón de que la mitad prácticamente de su bloque vote en contra del veto de una ley que ellos mismos presentaron, que es lo que va a pasar
cuando esta sesión se reanude, si se llega al momento de la votación. 2 detalles más. Uno, asumió la diputada Nancy Vallejos por Entre Ríos, finalmente ayer, como habíamos dicho ayer, en reemplazo de Galimberti, el radical que iba a votar en contra del veto, y justo le dieron un cargo en Salto Grande. 2. Vallejos del PRO. ¿Cómo? Vallejos del PRO en lugar del hombre más cercano a Martín Menem, como contaba ayer Adrián. 2. Tuiteó hace un rato Arjol. Arjol es el diputado que vimos que la semana pasada estaba diciendo, no, yo voy a votar lo mismo que voté. No veo por qué cambiaría de idea. Y ahora la ve. Tenemos el tuit porque trató de explicar su cambio de posición y no clarificó absolutamente nada. No, o sea, a uno se la explican. No, pero con mayúsculas es más creíble. Cuando vos pones mayúsculas, ahí está, me lo explican bien. Es ahora o nunca, dice Arjol. Se ve que no era en junio, es ahora o nunca. El país que dejó el kirchnerismo, kirchnerismo, sí, ¿no? No da tiempo de vacilaciones ni tibieza. Llevamos más de 20 años sin que nada cambie, como también pasa en Misiones. Acá se nota lo que dice Adrián. Sí. Él está pensando en la candidatura del año que viene en Misiones, claro, y en ser candidato por la Libertad Avanza y no por el radicalismo. En Misiones está en caída libre Puertita, que era el representante, Puertita con respeto, no es el hijo de Puerta, por eso, Puertita. Nada que ver con el señor López. No. Entonces ahí se abre una instancia para representar a la Libertad Avanza en Misiones. Porque el que era representante está en falsa cuadra. Bien. Por eso dice Arjol, no por lo que explica Adrián, sino por lo que escribió antes, aunque todo tiene que ver con todo. Voy a acompañar el compromiso del presidente Milei de cuidar el equilibrio fiscal para evitar recaer en la emisión monetaria, el endeudamiento, la subida de impuestos que a la larga nos hacen daño y nos impiden tener el país próspero que nos merecemos. El amplio apoyo que recibió Milei de los misioneros es una prueba de confianza y los legisladores debemos darle espacio para que gobierne. Por eso elijo anteponer mis coincidencias por encima de mis diferencias, por un mejor futuro para nuestros hijos e ir a fondo por el cambio. Pero no está explicando por qué cambió de opinión de la semana pasada y hoy. No, para nada. Vemos que el discurso... Bueno, aunque sea puede decir, me di un golpe en la cabeza y cuando me desperté... El principio de revelación. No, pero vemos que el discurso que ellos dijeron que daban las ley bases... Vio la oportunidad y la tomó. El radicalismo había sido una de las fuerzas que dijo que este discurso de no estoy de acuerdo, pero le voy a dar herramientas para gobernar, terminaba con la ley base. Así es. Parece que no. Sí. Que con cada ley se reedita. No, claro. Es que lo más probable es que de esto el bloque radical salga partido. Ya sea porque algunos se vayan y se incorpora a Libertad Avanza, ya sea porque queden 2 bloques radicales. Hay que ver qué pasa con la conducción de Loredo. Digo, esto al radicalismo, más allá de que nosotros un poco nos burlamos de ellos por sus panquequeadas constantes, porque hay que tomarse las cosas con humor, pero en el interior del radicalismo todo este debate ha sido muy severo, mucho más que la ley de bases, mucho más que debates anteriores, y va a dejar secuelas. Ahora, en todo caso, yo ayer y hoy me acordaba de algo que ilustra desde mi punto de vista lo que es el cambio en los tiempos. Creo que todos acá recordamos a Eduardo Lorenzo Borocotó, que fue un pediatra muy mediático, señero en la política argentina como la representación misma, de hecho su apellido o su nombre artístico terminó convirtiéndose en el sustantivo que indica a la persona que salta de un partido a otro, que se da vuelta como un panqueque. Hay que decir que tuvo mala suerte, porque no fue ni el primero ni el único, simplemente le encajaron ahí el borocotazo. Eso está claro, pero vos fíjate cómo ese episodio en los 90 tronchó para siempre una carrera política. 2004, que fue post-Cromañón. ¿Sí? Él se da vuelta en el juicio político. Ahí 2004, bueno, sí. 20 años y puso fin a una carrera política inmediatamente. El tipo nunca más se recuperó de eso. Y hoy el borocoteo es norma. Al revés, impulsaron sus carreras políticas yendo de una escudería a otra. ¿Sabes por qué es importante esto que estamos viendo? El año que viene se renueva la elección de hace 4 años, hace 3 años. Y el 70% de las bancas que se renuevan son del radicalismo y del PRO. Ese es un dato crucial porque muchos de los que ahora están definiendo votaciones en el Congreso quedan sin mandato a final del año que viene y van a buscar nuevas escuderías, como lo que estamos viendo con algunos radicales que están viendo que en sus provincias les funciona. También hay peronistas que vieron esa posibilidad. El caso, por ejemplo, de Cuéllar, que lo hemos mencionado acá. Cuéllar vence mandato el año que viene, no tiene posibilidades porque en su provincia ganó el PRO. Probablemente Frigerio vaya
al 2 por 1, es decir, a tratar de tomar todo, 2 por su espacio, 1 afín, y eso lo deja a Cuadra fuera de posibilidad de reelegir en el Senado. Entonces está buscando o bien disputar una intendencia y para eso tener, como explicamos, ANSES, PAMI, a nivel distrital ayuda. Bueno, este tipo de comportamientos probablemente lo veamos acentuado el año que viene. Ahora, para tomar esas decisiones vos tenés que tener un pronóstico de que a este gobierno le va a ir bien. Eso pensaba. Y la verdad es que ponele que no se sabe si van a zafar de una crisis financiera o no, no se sabe. Pero ponele que zafen. De todas maneras vas a tener un país con mucha pobreza, con un salario deprimido, con mucho desempleo. Uno no le ve que la va a romper en la elección de 2025. Lo que se vota el año que viene es a nivel local. Y a nivel local, en general, la apuesta es a inculpar al gobernador, eventualmente a los intendentes, o sea, al gobierno local de los problemas de la provincia. Ya hace tiempo que las campañas a nivel local se despliegan con esa característica. Es decir, si vos haces una campaña, por ejemplo, por La Libertad Avanza, probablemente el peronismo haga una campaña acentuando el aspecto nacional de la crisis, el rol de la nación en la crisis. También tenés una crisis y en fenomenal. En provincia, Misiones claro, tenés una crisis de la industria forestal de aserradero. Y la yerba. Para yerba, tabaco, tenés ¿qué va a crisis hacer fenomenales. Este señor va a inculpar al gobierno provincial, va a tratar de sacar votos inculpando al gobierno provincial. Es decir, la estrategia de una elección local, por más que se elijan cargos nacionales, se ha focalizado. Ahora, hay otro mucho. punto, ¿no? Que yo lo observé mucho. Salvo que explote la crisis. O sea, Ahí que hay Scioli, otra cosa. cuando entró al gobierno, su antiguo equipo nadie lo quiso seguir. Scioli. Porque es un gobierno negacionista, fundamentalmente. Y yo, se están salteando eso, ¿no? Tipos radicales que dicen, bueno, no, yo voy a ir con ellos porque me conviene. Es un gobierno negacionista que va a seguir mostrándote todo el tiempo. Porque que negacionista, Roberto. Bueno, es reivindicador. Pero no, la semana pasada hicieron un congreso con nazis, nazis confesos. Había un video que no llegamos a pasar en los últimos pases, donde justo antes de venir a Buenos Aires le preguntan a Abascal qué opina del triunfo de los neonazis en Alemania. Y Abascal contesta, miren, me parece mal que les digan neonazis, pero estoy contento de que el pueblo alemán se haya plantado. Claro. Son nazis. Claro. Entonces, empecemos con esa caracterización. Porque si no, nosotros contribuimos con la normalización de la que después nos quejamos. No es normal reunirte con nazis, no es normal hacer lo que le están haciendo los jubilados, no es normal hacer lo que está haciendo Milei al Congreso de la Nación, claro, al cual desafía abiertamente. Bueno, pero además, no es normal que el hijo sea candidato a la corte. ¿Qué apuesta? Porque falta todavía un año y además esto es un gobierno que además de ser reivindicador y que se reúne con nazis, ha demostrado que te suelta la mano en 3 segundos. Sí. En 3 segundos. Bueno, lo hizo con sus propios candidatos. No tiene mucho código. Lo hizo con sus aliados, e inclusive en las elecciones, antes de ganar las elecciones el año pasado. ¿A cuánta cantidad en provincias soltó la mano porque no medían? Yo es toda una apuesta la que están haciendo. Nos detenemos mucho en los radicales por lo rocambolesco que es, lo espectacular que es esta panquequeada, etcétera. Pero a mí no se me escapa, y perdón la autorreferencialidad acá, que es que ayer hablamos con el último viceministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, integrante destacado del equipo económico de Sergio Massa, hablamos con Gabriel Rubinstein, y destacó en varias oportunidades la valentía de Javier Milei. Sí. Es decir, y la valentía de Javier Milei no es la valentía de ir contra la casta, es la valentía explícita de joderle la vida a jubilados que cobran 230 mil pesos mensuales. Siempre fue eso, ¿no? Es que cambió. Siempre fue eso. Lo llamaron por eso. Dice para que lo llamaron. Pero digamos, tampoco es que lo llamaron. ¿Por qué no? No sé para qué lo llamaron, porque la verdad es que no hicieron lo que él proponía. No. Entonces él después sale a decir. Él dijo que lo hicieron, pero solo parcialmente. Él hubiera ido más allá, él hubiera producido un ajuste del 3,5% en el gasto cuando le asigna a Javier Milei un 5%. Por eso habla de valentía. Él hubiera producido una devaluación. Pero si ganaba Massa, pero que estaban diciendo que Massa lo convoca. Y la verdad, tampoco tuvo un rol muy relevante. Pero él dice que en su programa, en el programa que le presentó a Massa para incorporarse al gobierno, él había planteado inmediatamente una devaluación del 50% y la devaluación que produce Massa a destiempo es del solo del 20%. Por eso digo,
el ajuste para muchos sectores y no solo para el radicalismo que está produciendo Javier Milei, no solo es... O sea, los economistas, perdóname. Es algo necesario y es algo valioso, es un activo. Pero hay una cuestión que es así. Digamos, los economistas del establishment, donde Rubinstein es parte, digo, el establishment, del poder económico, los ortodoxos, siempre la culpa es de los otros. Siempre la culpa de los políticos, que ellos no pudieron hacer el ajuste, que en realidad ellos tenían el gran plan y después no lo pudieron desarrollar. De hecho, dijo que se incorporó al gobierno de Massa y perdió prestigio por eso. Por eso, bueno, por eso. Siempre toda la culpa es hijo de puta. Qué boludo nosotros también. Qué boludo estaba tratando de buscar otra forma para que lo interprete. Después tenemos que llamarlo, se nos complica un poco. ¿Qué perdió qué? Dijo, él dijo, me incorporé al gobierno de Sergio Massa sabiendo que perdió. Rubinstein sabe que fue la tercera o cuarta opción de Massa. Pero todos tienen esa lógica. Intentó, ¿se acuerdan que tardó 2 semanas en conseguir un número 2? Los Sturzenegger, los Duhovne, los Prat Guy, los Caputo, los Cavallo, son todo lo mismo. Siempre la política no les deja hacer como si fuesen, digamos, unos genios de todo. Además, él sabía a dónde entraba, porque otros ya habían dicho que no, porque decían, yo tengo que ir con un plan y tengo que consensuarlo con Alberto, Massa y Cristina. Ustedes me aseguran, y ¿cómo se llama la de Cogou? Marina Poyetto, qué sé yo, decían, no, la verdad que no, porque no voy a poder. Y él se tiró de cabeza. Obvio. ¿Por qué? Porque vos ganás contrato, ganás cliente, fuiste ministro, qué sé yo, ¿viste? Igual es el tema de viceministro. El chancho y el que le da de comer. Él será todo lo que querramos, también los boludos somos nosotros que pensamos que la salida era por ahí. ¿De qué? ¿De Rubinstein? Y sí. ¿Quién pensó que era la salida de A ver, fue ministro de Economía de un gobierno del Frente de Todos. A mí me pedían, bueno, lo que fuera, a mí me pedían a gritos que no le pegara más. Bueno, digo nosotros en un sentido amplio, no los que estamos en esta mesa. A mí no me meto. No los que estamos en esta mesa, pero digo, como fuerza política, en el momento de mayor desesperación, una decisión que fue abrazar a la ortodoxia. Lo hizo Dilma también en su momento, digo, no es algo eso, pero Massa tampoco fue eso, tampoco se abrazó a la ortodoxia, Massa, qué sé yo. Bueno, pero pusimos al ministro de Economía, el tipo que sale ahora a decir estas cosas. Pero, Alfredo, no es menos cierto que Sergio Massa le puso el cuerpo y avanzó sobre determinados ejes con los cuales el kirchnerismo había castigado muy duramente a Guzmán. Entre ellos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la noción de ajuste, etcétera, etcétera. Es decir, esos ajustes que el kirchnerismo, suficientes para que el kirchnerismo condenara al ostracismo final a Martín Guzmán, son los mismos a los que se abrazó Sergio Massa durante su gestión, e incluso con mayor dureza, porque el famoso plan Platita que el propio Rubinstein condena fue el cierre de un programa donde por meses todo el ecosistema del peronismo le venía diciendo a Massa, ponele plata a la gente que la está pasando mal. Y Massa solo al final y solo por una cuestión electoralista. Es decir, ¿cuántos meses se le dijo a Sergio Massa que tenía que abordar un ingreso universal, que tenía que dar un ingreso por decreto a los trabajadores para revertir la pérdida de poder adquisitivo? Massa lo hizo al final, eso, pero eso estaba presente desde mucho antes. Entonces, a mí me parece que hay matices que también hay que tener en cuenta sobre eso. Massa fue mucho más ajustador, digamos, si me preguntas a mí, respecto de lo que el votante promedio imaginaba de Sergio Massa, Massa fue mucho más cercano a Rubinstein que a su votante promedio. Lo que pasa es que se le permitió a Massa lo que no se le permitió a Guzmán. Por supuesto. Che, me tengo que ir. Te vas de vacaciones, Nicolanto. Yo tengo que avisar a la gente porque cada vez que alguien se va de vacaciones creen que lo echamos, que nada, que viste que no, porque son enemigos de Roberto. Me tomo un breve descanso para volver recargado. Va a venir Fernando Soriano en tu lugar. ¿En serio? ¿Qué tal, Qué honor. Es un gran amigo, además un gran periodista. Y un gran periodista que me gusta mucho. Sí, claro. Me gusta mucho. Bueno, ya nos vamos, 11:59, y se quedan acá con el señor Adrián Murano. Vamos a estar adentro y afuera del Congreso. Vamos a ir y volver todo el tiempo. Así es, hay gente del destape ahí en el Congreso. Palacio a la calle, del Palacio a la calle, y más en la calle que en el Palacio. Pero bueno. Chao, hasta mañana. Vamos a ecuánimes. Provincia Net Pagos tiene una novedad para vos. Extraes efectivo y te lo devuelven. Si estás en Quilmes, Lomas de Zamora o 3 de febrero, acércate a sus locales, extrae dinero con tu tarjeta de débito de cualquier banco o con cuenta DNI